Vamos a aprovechar, antes de presentar a Paula, que vamos a presentarla como merece, bueno, de hecho se presentará ella, tenemos nuevo sponsor. Venga, El primer sí. sponsor oficial del canal y del proyecto Ekeon. Agon Gym, Agon Gym. guapísimo. Mira, Blanco-negro. voy a lanzar a gente que sé que le va a tocar, ¿vale? Jorge, Pablo, que sé que os mola la ropa esta facherita, ¿vale? Comprad. No sabemos nuestro código de descuento. Que aguante porque seguro lo que sabemos. tenemos código, pero ninguno de los dos lo sabemos. Exacto. Entonces, Está pendiente de confirmación. Exacto, estará en el Instagram, ya lo veréis, ¿vale? Pero camisetas guapísimas, ¿vale, gente? Nada, bueno, estamos muy contentos porque es una marca que nos gusta mucho desde hace mucho tiempo y que hayan pensado en nosotros para colaborar en este proyecto, la verdad que es de agradecer. Así que, lo dicho, quien quiera vestir facherito como nosotros, correcto, puede usar nuestro código que diremos próximamente. Exacto. Dicho esto, tenemos hoy a Paula como invitada. Yo casi prefiero que te presentes tú. Te habéis salido muy bien antes. Sí. A ver, si no lo superas, ponemos la de antes. Vale. Venga, bueno, chicos, en primer lugar, gracias por traerme aquí, porque me hace mucha ilusión poder comunicar de alguna manera y compartir. Yo soy Paula Castillo, soy médica residente de la especialidad Medicina Familiar y Comunitaria. Estoy ahora mismo, voy a empezar mi 4º año de especialidad, son 4 años, y un poquito eso, me gusta muchísimo dentro de la medicina la parte de prevención, deporte, como es algo que en la carrera tampoco lo abordamos ni siquiera dentro de la especialidad. Decidí complementar un poquito mi formación con un máster en medicina deportiva y en eso ando. Bien. Bueno, ya lo hemos dicho antes porque hemos tenido que cortar, pero aún así vamos a repetir ahí un poquito, sobre todo el tema de como Víctor había comentado también de cómo introduce la medicina hoy en día a nivel de estudio aquí en España, claro, el deporte y la nutrición. ¿Qué cabida tiene tanto en la carrera, tanto la nutrición como el deporte? No sabíamos si había, aunque fuera algún tipo de asignatura, lo que decimos, ya no solo como tratamiento, sino un poco como prevención, algunas nociones. Pues hablábamos de que sobre todo en medicina, lo que es la facultad, te enseñan sobre todo a diagnosticar una enfermedad y a tratarla, y te enseñan muy bien, somos muy buenos en eso y yo estoy muy orgullosa. Pero ¿qué pasa con el paciente sano? La prevención, como decías, Víctor, es un aspecto muy olvidado en la carrera. Al final creo o siento que todos los aspectos que tengan que ver con el paciente sano y la prevención son un poco, se aprenden de manera autodidacta, o porque te gusta el deporte o porque tienes otros estímulos y decides aprender y pegarte a ello y experimentarlo también con tu propia... Gusto, es tu propio, al final, las ganas que tengas de ver eso, ¿no? En concreto. Y luego también, pues, cómo se trata el deporte o el ejercicio en la carrera. Tú puedes estudiamos fisiología médica, que es una asignatura muy, muy interesante, traumatología, cardiología, se aprenden pues lesiones más típicas de deportistas, pero no se aborda como tal el ejercicio, pautas, claro, nutrición, claro, estrés, sueño... Sí, se aborda mucho el tema lesión-tratamiento, ¿no? Sí, un diagnóstico y hacer un tratamiento. Tanto en trauma como en cardio va un poco toda la misma dinámica, entiendo. Que, por cierto, estas especialidades, ¿cómo funcionan? O sea, esto es una vez también acabas la carrera, ¿no? Es como lo que estás haciendo tú, pero... Exacto. Vale. Normalmente un médico se forma 6 años de universidad, de carrera. Luego tienes que hacer un examen de acceso al MIR, que es la vía de formación especializada para entrar a la especialidad que te guste. Hay gente pues que se demora un poco más en hacerlo, te preparas un año, a lo mejor no te sale como quieres, vuelves a repetir y eso te coloca, te ordena en un número para poder elegir una especialidad. Y la oferta de especialidades es muy grande. Claro, si tú no haces el MIR, no puedes ejercer. Ese es el problema, que aquí en España, como en la medicina pública, las condiciones son tan precarias y es una realidad, faltan médicos que se quieran quedar en la pública. Entonces se están tirando de contratos de gente que termina una formación académica de 6 años sin ninguna experiencia profesional y que te puedes encontrar trabajando en un hospital en urgencias, en el centro de salud, en una ambulancia. Claro, y es algo para mí verdaderamente peligroso que me preocuparía. Luego entiendo que dentro de esos 6 años de formación, la formación es idéntica para todo el mundo. Entiendo que no hay ningún tipo de especialidad, o sea, habrán asignaturas... es algo común. Pero que no te especializas nada en los 6 años. No te especializas. Claro, o sea, lo que es la especialidad ya viene luego cuando haces el MIR, ya en base a la nota que saques, claro, te eliges una especialidad u otra. Exacto. Y lo más interesante del MIR es que suelen ser 4 años de especialidad, pues donde estás
viendo de verdad lo que es la medicina, porque un libro no te da lo que te da lo que te da la experiencia, lo que te da ver un paciente en una cama en urgencias, cómo se actúa, cómo ajustas una dosis en función del peso. Eso no lo ves en la facultad. ¿Te has fijado de hace cuántos son los libros? Puede ser que sean de hace... Es que, eso sí, te fijas en la Buena universidad. pregunta, ¿eh? Hay libros de... Con las ediciones nuevas te engañan, ¿eh? Edición nueva, no revisada de 1970. Es verdad. Es que en medicina... Sí. Habrá alguna de la peste negra. Al todo. final, como en todo. Sí. Claro. En alguna de la mascarilla es la del cuerno esta, tío. Vale, bueno, te he cortado yo, pero por poner también tema... chicos, perdóname, Sí, Nacho, claro. que la medicina del deporte actualmente en Sí. España no es una No es especialidad una viable. especialidad, claro. O sea, Entonces, tienes que buscártelo tú de manera privada. claro, Buscar, por así decir, algún tipo de curso, algún tipo de máster privado Exacto. en el cual tú aprendas, pero no vas a poder, o sea, no te puedes denominar médico deportivo. exacto. En Latinoamérica, por ejemplo, sí que es una especialidad y salen muchas promociones de médicos del deporte, y ahí sí que se basan en una especialidad con fisiología del deporte como tal y pues mucho más completa de su campo. Aquí en España, si tú quieres, tienes que coger una especialidad que esté mínimamente o relacionada con el deporte, médicos rehabilitadores, Claro. traumatólogos, ¿Cuáles salen podrían muchos. ser de este Pues, estilo, verdad? pues Sí. por ejemplo, rehabilitadores o médicos traumatólogos, también hay médicos de familia que optan por... Incluso conocí a un chico que era especialista en endocrinología, que también se estaba especializando en medicina, haciendo el máster de medicina del deporte. Y al final tú, si entras a la Sociedad Española de Medicina del Deporte, a su página, pues ves una serie de formaciones que ellos recomiendan para que puedas ir haciendo para aproximarte a lo que es su especialidad. Claro, cardio también. Claro. Cardiología, por ejemplo. Endocrino. Endocrino. Y deporte, va a llevar todos los ciclos a los chavales. Bueno, pero al Pues final... era el único del máster que era de endocrino. Pues dile que le hemos pillado. Y A que ver, pero al final También sí que tiene medicina del relación, trabajo. Está feo. No, no, pero bueno, sí que es una especialidad que tiene mucha más relación Sí, que sí, otro no, tipo claro. de especialidades. Al final sí que le veo sentido, ¿sabes? Sí. Ahora, no sé si tú estás un poco al día, Paula, del... Esto es ya más nicho a nivel de culturismo y tal, pero es que hay mucho debate porque hay mucho médico endocrino haciendo muchísima pasta con el tema de, pues eso, pues llevando a gente que está Buscando utilizando perjudicar lo sustancias. menos posible, ¿no? Claro, exacto, vendiendo eso y tal. Entonces, yo escucho endocrino, Eso es, médico claro, deportivo, tal. hasta qué punto como médico es correcto La o ética no, de cada uno. éticamente, tal, pero bueno, eso... Oye, ¿qué médicos son los que de manera privada pueden ganar más pasta? Pues mira, lo Así como tenemos. pregunta curiosa, ¿no? Sí, Tú solo tienes que irte ahora mismo, que está siendo la elección del MIR ahora mismo. No Vale. sé si van por el puesto 4.000, 5.000 eligiendo, empieza el número 1. Solo tienes que irte a consultar las listas, a Claro, ver la gente lo lo que está primero que dicen, eligiendo. claro, claro. Y dermatología, por ejemplo, es una de las primeras en agotarse. ¿Por qué? Ya. Pues por las salidas a privada, porque Claro. la gente piensa, pues bueno. Pero mucha gente también elige por eso y a lo mejor no le gusta tanto la Pero especialidad. entiendo que también igual es hasta por comodidad, ¿no? No lo sé, ¿eh? Sí, yo creo que al final es una decisión muy Claro. personal, ¿no? Hay gente que pues sí que tiene un camino claro desde que entra en la carrera. En mi caso con la medicina de familia fue así. Yo quería esto porque me veía en una consulta pudiendo ayudar al paciente de manera integral. Pero hay gente que entra diciendo yo quiero operar y Ya. ya saben que quieren meterse un quirófano, que también Ya. es muy duro. Ya. Dermatología lo escucho varias veces. Claro, es todo por raíz de la privada, ¿no? Igual que al final el trauma, todo esto, ¿no? Entiendo que ganan más dinero. O sea, el dinero Claro, tienen viene más todo de lo facilidad privado. de irte a lo privado. Pero ahí es donde está la pasta, entiendo. Ok. O sea, de manera pública, ¿cómo puedes escalar? Mira, tú normalmente terminas la especialidad y la gente no es que todo el mundo quiera irse a la privada, la gente suele estar contenta en la pública, lo que pasa es que De cada hecho, es el vez... primer paso, ¿no? Al final, Sí, o sea, y yo a- creo que de primeras casi todos pasáis por la pública. Sí, y la gente, yo creo que la mayoría de la gente se quedaría en la pública si las condiciones fueran mejores. Pues en el sentido de guardias, turnos, pero al final en la pública el ambiente y los compañeros, la oportunidad de formación que tienes, tú tienes un equipo, estás haciendo sesiones, compartes los casos, tienes tus quirófanos, pero bueno, mucha gente luego combina a lo mejor un contrato en la privada con la pública o dejan la pública y se van solo a la privada. Ya. Tengo el tema ese que no quiero que se me olvide, pero antes voy a meter un micro tema, porque era lo que estamos hablando. Mucho latino, ¿no? En la privada, que antes te referías un poco a que hay gente con menos formación y tal, que
O sea, mis respetos a toda la gente de Latinoamérica que nos sigue, pero hay muchos médicos latinoamericanos aquí en la privada, entiendo, porque le falta... no me acuerdo el motivo, me lo explicó Ana en su día, pero si puedes, no sé si tú lo sabes, pero si puedes comentarlo, el hecho de por qué hay tanto médico latinoamericano. Pues a lo mejor ellos se privada. han formado allí, llegan a España y no tienen como tal la especialidad vía MIR de España. Eso es. Entonces, Por no tener que hacer, por no hacer el MIR, ¿no? Claro, Entiendo, al final es someterte a ese examen para entrar, a que tú puedas formarte O una que igual ellos ya especialidad. tienen su especialidad allí, pero no Y convalida no aquí. convalida Claro. aquí. Entonces, claro, muchas veces hay problemas con eso, pero bueno, al final trabajo hay para todos y hay gente que trabaja fenomenal y gente que tiene pues menos experiencia y que delega más y bueno, se ve un poco de todo. ¿Crees? Hay algo muy curioso que es que, por ejemplo, cuando me has dicho todo el mundo o sea, si no tienes MIR no puedes trabajar. Hay gente que está trabajando en la pública sin MIR porque simplemente tiene la carrera y cobra más que una persona que está vía MIR trabajando. Y eso, pues, Como residente. a nosotros, como personas que están formándose en una especialidad, que haya gente que sin la especialidad pueda venir y trabajar Claro, y vía que MIR cobre más que tú. Vía MIR te refieres a que están trabajando como residentes. Nosotros, por ejemplo, Claro, yo estoy en el que centro de todavía, salud. que todavía no, por así decirlo, Claro. ¿cómo se llama? ¿No eres adjunta? No o- somos adjuntos. Claro. Seríamos residentes, entonces Claro. tenemos un sueldo de residente. Trabajamos muchas horas, pero cobramos como residentes en formación. Y una persona que llegue, que no tiene la especialidad, se pueda meter a trabajar en tu especialidad sin la especialidad, yo creo que denigra mucho nuestra o sea, la vía de acceso y la importancia de formarse para poder estar ahí. En una balanza pública-privada, ¿tú crees que el nivel de formación es óptimo en ambas? O sea, si tú tuvieses que decir, una persona al final como yo que no tiene por qué ir específicamente, no tiene ninguna patología y demás, ¿tú dirías que hay algún riesgo en que yo me centre más o mi medicina esté basada en la privada? ¿Pero a qué te refieres? ¿Te ¿En cuanto- refieres en cuanto a formación dónde o se ha en cuanto formado el tratamiento? profesional? Sí, claro. Pues creo sinceramente que es que de lo que tú te formas a lo que luego eres, Claro. hay, Es que hay mucha... yo creo que va a Yo depender de conozco cada uno gente que también. se ha formado en la privada y que son excelentes médicos y la pública también. Creo que al final luego la medicina que tú practiques es como tú te formes durante la especialidad vía MIR y también tus inquietudes. Entonces, más que diferencia si se ha formado en la pública o la privada, para mí eso no es importante. No me Claro. dice nada de cómo tú trabajas. Pero, por ejemplo, tú nos comentabas, tu especialidad estás en el cuarto año, empiezas el cuarto Empiezo año. ahora ¿no? el cuarto año. De medicina de familia. Pero sí que estás haciendo por lo privado, te estás especializando, por así decir, también en medicina deportiva, ¿no? ¿Estás haciendo un máster privado? Sí. Vale. ¿Cuál es tu objetivo en cuanto a en qué te quieres enfocar al final? Pues mira... ¿Cuál es la salida que buscarías, por así decir? Con la Cuando medicina empecé con deportiva? esto, mi objetivo un poco era también personal por placer, de Sí, decir, por voy a aprender, entrenar, siento que a la gente le pasan cosas y no puedo ayudarles. Claro. Eso como principio básico. También porque creo que de la atención primaria, un médico de familia también puede ser un referente en salud deportiva si se forma. Y creo que puede ser muy interesante porque, como habéis comentado antes, está el deportista de élite, atleta, pero también hay deportistas recreativos que a lo mejor no se sienten identificados y que vienen, te consultan algo. Recreativo y recreativo. Recreativo y recreativo. Era para que la gente lo entienda. No, de hecho ahora meto un inciso ahí que me parece interesante, pero sigue, perdón. Eso como motivación inicial, también a nivel personal, de decir, mira, yo entreno, intento predicar o sea, practicar con lo que predico Claro. y quiero tener formación, quiero saber de lesiones, quiero saber de metabolismo, me voy a poner a estudiar esto, tal. Pero luego Es un también mundo, es ¿eh? verdad que me metí ahí, me encantó la de gente que conocí, he podido hacer prácticas, ahora hace poco he estado en Madrid en una clínica, he conocido a gente muy interesante, ya no solo médicos, sino fisioterapeutas, Claro. podólogos. Perdón que te corte. El acceso a ese máster privado de medicina deportiva o como se llame, ¿tienes que ser médico o, por ejemplo, puedes venir de otra rama como un fisioterapeuta puede también... Ellos tienen su máster también de fisioterapia Pero deportiva o nutrición ¿compartiría deportiva. contigo? No. O sea, No, para hacer este tu es máster orientado tiene que ser- a médicos. A eso me refiero. Pero luego hay otras disciplinas o áreas de la salud que Claro, sí que sí, pueden entiendo que cada uno se puede especializarse. también especializar dentro del deporte y Exacto. demás. Claro. Entonces, un poco lo que me ha pasado es que me gustó muchísimo y me decidí también empezar a formarme. Ahora he hecho otro curso de ecografía musculoesquelética como complemento. Muy bien.
creo que me sirve tanto para mi especialidad de primaria como para si el día de mañana sigo formándome y tal, pues poder ayudar a gente si quisiera con una herramienta tan potente como es la ecografía y tan agradecida. Total. Además no invasiva, o sea... Claro, también, bueno, luego infiltraciones. Ahora nos acaban de poner ecógrafos en el centro de salud. Para mí fue algo súper emocionante. Joder, estamos en 2025, tío. Es increíble. ¿No teníais ecógrafos en el centro de salud? Nos lo llevan prometiendo desde generaciones atrás. Cuando yo llegué a preguntar, no, nos van a traer ecógrafos. Bueno, los han traído 3 años después, pero Bueno, tío, por lo menos ya están. Prefiero ir a la privada a un médico que haya estudiado en Cuba con 4 bisturís ahí y que tenga ecógrafos. No, en serio. A mí me ven, o sea, el tema de la ecografía y todo esto para vincularlo. Yo tengo, por ejemplo, las rodillas bastante fastidiadas y tal. Y no lo he hecho, pero me planteo prácticas de... Al menos prácticas que se están estudiando a nivel de medicina, como puede ser péptidos y todo esto, a nivel de recuperación, todo eso. Nunca lo he probado, pero es verdad que he visto algún estudio del BCP, de todo esto. Me comentaste hace un tiempo también, creo que lo tratamos. Sí, sí. Entonces me parece muy interesante también todo. Tienes que ver cómo se le pone la rodilla después de una sesión de... O sea, tú puedes hacer sentadilla y demás y tampoco tienes dolor en sí, ¿no? No, sí me duele. Sí tienes dolor. O sea, pero se te hincha. Buah, Sí, me sale mucho líquido y tal, pero sobre todo ya me duele. Pero te habrán revisado, ¿no? Sí, a ver, yo me lo miro 1000 veces, pero ya, Paula, ya pereza, tío. Ya cuando me Pues, perdidos al río, tío. Son deportistas, es muy frecuente. Ya. A ver, sí. De hecho, yo quería vincular eso con... Antes han mencionado... estamos hablando del tema de deportistas y tal, que tú decías que a ti te gustaría en la consulta de con primaria. médico, exacto, que se pueda atender. Y qué importante es, porque hay mucha gente deportista, como decíamos antes, recreativos, que al final llevan el rango del deporte un poco más alto de lo que su vida les acompaña, ¿sabes? Claro. En cuanto a hay mucha hábitos. gente en esa situación. Exacto. Y eso, qué importante es que un médico, porque sobre todo por la figura que tenéis al final, que evidentemente es mucho más reconocida y os hacen mucho más caso, entonces de cara a mejorar ciertos hábitos que les van a condicionar en un futuro de riesgo cardiovascular. Aquí podemos poner etcétera. un ejemplo, ¿no? De una persona que trabaje su jornada completa, Sí. que sea padre o madre de familia con 3 hijos, Por ejemplo. y que entrene 1 hora y media, 6 días a la semana a muy alta intensidad casi todos los días, por ejemplo. Y que los fines de semana igual se fume sus cigarros, se descuide un poco de más. se beba sus tal, por ponerte ejemplos, por poner un ejemplo, que sí, es que sí. los hay. Entonces, qué importante es eso. Y yo te iba a decir, eso para vincularte luego con la pregunta esta que no quiero que se me olvide, ¿se podrá llevar a cabo de alguna manera? ¿Se está llevando a cabo de alguna forma o cómo se Pero gestiona? te refieres de como mi labor como médico ante un paciente a que como estoy metida en todo esto, Sí. consigo entender ese idioma No, y no. de alguna manera... No, o- yo Más creo que bien más cómo como está consejo, implementado ¿no? en el sistema. ¿Cómo está implementado en el sistema esto? Es decir, ¿tú ahora mismo ves cabida a que eso tenga una salida o de hecho está ya implementado en el sistema el hecho de que haya médicos formados a nivel de medicina familiar o simplemente como medicina familiar, como lo has mencionado antes, que se me ha ido, la consulta De primaria, primaria, exacto, en la consulta primaria. primaria. Tú, y cuando te llega un paciente de este tipo, que al final a lo mejor va por cualquier patología, cualquier cosa y demás, ¿realmente esto tiene cabida en la sanidad pública en cuanto a tiempo de consulta como para dedicarle? Vale, ahora entiendo ¿sabes? mejor tu Todo pregunta. esto. Pues a ver, muchas veces es que la realidad es que tenemos 7 minutos por paciente. Uf. Entonces tú piensas, o sea, fíjate... Diagnosticar en 7 minutos, o sea, Claro, tienes que ir hay- muy genérico. Hay una crítica con el médico de primaria que estoy cansada de ver muchas veces. No, es que voy, no sé qué tal. De verdad, hacemos muchísimas cosas. Yo creo que no falta motivación ni falta aptitudes muchas veces. Falta de verdad que también nosotros como sociedad y a nivel político se invierta de verdad en prevención y en primaria. Y creo que eso va a llevar años. Creo que veo gente joven, pues como nosotros ahora, motivados, teniendo este tipo de debates. También lo veo en mis compañeros médicos. Estamos motivados, lo que pasa es que de verdad es que el sistema a veces No podéis cambiar. te consume. Sí. Es algo que, ¿cómo lo hacemos? Nosotros hablamos con nuestra coordinadora, cómo podemos hacerlo, vamos a cerrar esto. Ahora nos han traído los ecógrafos. Vale, pero ¿nos vais a arreglar las agendas para poder usar esos ecógrafos? Porque entonces si yo tengo 7 minutos por paciente, ¿de qué me sirve tener un ecógrafo aquí? Claro. ¿Sabes? Entonces... Es un poco, pues hasta qué punto. Hay veces que tienes que cribar un poco. Te llega un paciente que sabes que no te va a hacer ni caso. Eso a veces claro. pasa, es el típico que tal. Pues sabes que intentas hacerlo lo mejor que Hacer puedes. un poco de triaje ahí, ¿no? Y te Sí. vas un poco a
no puedes tirarte todo, o sea, hacer todo lo que querrías con todo, verdaderamente. Tú imagínate, entra un paciente por la puerta, tu labor como médico de primaria es intentar abordar el tabaquismo, intentar ver pues los fármacos que lleva, porque a veces una labor nuestra también es revisar si ya están verdaderamente indicados, porque pueden ser contraproducentes. Hay gente que lleva 10 pastillas al día y porque se le ha puesto uno, otro, tal, no sé qué. Ya, con eso ya he ocupado los 7 minutos. Y a lo mejor el paciente viene porque le duele la espalda y cómo abordo yo, si hace ejercicio, si no. No lo puedes hacer como te gustaría verdaderamente. Ya. Lucho de verdad e intento hacer visible esto porque es muy importante. ¿Cuánto tiempo tienes? O sea, ¿tienes una jornada de 8 horas? Bueno, no, porque en realidad son... Pero bueno, más o menos un médico, ¿qué puede ver al día en cuanto a gente? Ahora 40 mismo personas, estamos ¿no? con listas de unos, pues, con unas agendas de unos 31 o 35 pacientes al día, más las urgencias que lleguen esa mañana. Claro. Entonces, tú no sabes lo que va a llegar. Ya. Y a veces pues son urgencias de una población súper demandante, cosas que realmente... ¿Y quién filtra esa urgencia? O sea, ¿quién lo marca como urgencia? Claro, pues tenemos a ¿De tramitación? nuestro personal administrativo que te O sea, de dice administración. sí, y a veces pues hay un poquito de guerra porque quieren que hagan una receta, no te dicen qué receta es, ya tienes tú que estar llamando al paciente o que suba o qué tal, y se te van los minutos, es que no puedes dedicar... Total, es una locura. Tú terminas una mañana y a veces dices, no sé cómo puedo, de verdad, y luego irte a casa a estudiar, actualizarte en algo, es que es un trabajo... No, total, muy demandante. Yo es que precisamente esto lo sé porque lo hablaba el otro día, de hecho, que yo a veces, cuando tengo un volumen un poco más amplio de gente, me los pongo todos en un mismo día, acabo loco. O sea, esa noche no puedo ni pensar, pero Claro. literal, o sea, y estoy en el último y digo, no puedo más. El trato personal con tanta gente al final, día tras día, 30, uno tras otro. O sea, es 30 personas todos Sí, los días. no. Es que eso también la gente lo tiene que comprender, que al final muchas veces nos quejamos de cómo está la sanidad y tal, pero es que... Y sí o sí tú decías que nos falta de motivación y no me cabe duda, pero la motivación tiene que caer. O sea, es inevitable. Vas viendo pues con compañeros que Sobre hay... todo porque ves que no tienes recursos. Claro. Y ves un poco que no sientes ese apoyo Ya. y bueno, tú sabes un poco lo que tienes que ver en cada paciente, intentas resolver su motivo de consulta, pero es que hay más detrás de eso. A mí me gustaría hablar contigo, qué haces en tu día a día, qué limitaciones tienes. A veces, por ejemplo, el tema del ejercicio, ¿no? A veces te dicen, haz ejercicio y ya está. A mí me parece que esa recomendación... Claro, ahí me gustaría entrar. O sea, no me gusta nada porque es que- súper que impersonal. O sea, claro. dieta y ejercicio, ¿vale? Analítica en 6 meses. Y Y podemos es como, ejemplificar un poco eso, o sea, por ejemplo, cuando se prescribe o cuando prescribes, entiendo que esto se individualiza mucho, pero ¿qué prescribirías en cuanto a ejercicio, en cuanto a deporte? O sea, ahí tienes que filtrar un poco, pero Claro. ¿se dan estas pautas? ¿Se da algún tipo de pauta? ¿O es solo hacer ejercicio? De manera general, yo veo que sobre todo se basa en el consejo de haz ejercicio y Los 10.000 pasos al y día dieta. o los 8.000 Y la o gente lo que se sienta, sea. sí, estoy haciendo una dieta ahora antiinflamatoria de no sé qué tal. Claro, que la gente no tiene, es que creo que es algo a nivel también de... Tema dietas, de- ¿facilitáis vosotros también algo? Tenemos dietas que podemos... No, eso, perdón. O sea, eso hay que ponerle solución ya. O sea, no podemos seguir enlazando podcast así porque nos acercamos gravemente a verano es un problema, y el ¿eh? extintor vamos a tener que usarlo. Tenemos de aquí, verdad. estamos preparados. Menos mal que tenemos a José Iván aquí detrás que se encarga de todo. Yo le doy con fe. Y lo que es Varias que, veces a lo de mejor hecho, le doy con fe a ver si ha empieza a llegado funcionar. José Iván y lo primero que he hecho ha sido ¡pum! Intentar. Lo primero que he hecho ha sido ha venido con todo el del mundo y le ha dado Pues y he dicho hace calor, ¿eh? yo creo que ya. Encima ahora que lo estoy diciendo tengo más calor. Da igual, mejor, Ya. pero luego un poquito más de sodio y Sí, arreglado. perdón que te hemos cortado, pero... Ya no sé por dónde íbamos, lo de... Íbamos por... un poco me estás hablando ahora de dietas. Ah, claro, el tema de dietas, sí, perdona. Dietas. Sí. Pues sí que hay dietas que tú puedes imprimirle una hoja al paciente, pero es que no ¿Qué- me gusta. Claro, ¿qué tipo de dieta? O sea, Es que- dietas, pero pues, dietas entiendo que es basadas, tú supergenérico. puedes imprimir según las calorías, 1500 en 2000, 2000, 2500. Se la das al Mi paciente. desayuno. Mi desayuno. Claro. Yo he visto de 800. Eso no puedo entenderlo. Pero bueno, O sea, es normal también. Están hechas desde... Pero- no, pero- no es que sea normal, pero están Distinto. hechas desde... normalmente las hacen endocrinos, o sea, las Sí, dietas de, están hechas por la endoc- página de endocrino Exacto. muchas veces. Hay algunas que mejor, peor. Lo que pasa es que también yo lo hago en defensa, ¿vale? Porque yo soy el primero que las he criticado y al final la edad me está haciendo un poco más calmado. Es normal, es decir, al final los hacen para una población genérica que
en la dieta puedes ver galletas, puedes ver cositas Claro. con más azúcar y tal, que es normal porque al final una señora de tal, ¿sabes? Que Y está ahí en eso, su casa. eso es la medicina 2.0. Sí, pero, Centrada pero no crees que en- aún así. Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que es normal que haya, pero ¿no crees que aún así se puede mejorar eso hoy en día? Se puede mejorar todo, pero es lo que dice No cuesta Paula, tanto, no hay sí. medios tampoco. Sí, O sea, ¿tú crees? sí, para sí, mira, para ¿cómo van a haber modificar unas medios? dietas genéricas. Es imposible, tío, en 7 minutos. Ya, pero entiendo ¿Qué hace que el eso- médico? ¿Se entiendo- lleva a entiendo que casa eso está el trabajo? eso está automatizado. Entiendo que eso es lo que dice ella. Ella tendrá Yo un creo que filtro lo primero que, o sea, como sociedad es un cambio de mentalidad todos. Tú no puedes delegar tu salud como paciente de decir voy al médico y el médico me salva. Efectivamente. No, tú tienes que hacerte responsable de tu proceso de salud y decir, pues, ¿qué puedo hacer yo si quiero yo a los 70 o a los 80 o a los 90 ser autónomo y poder seguir disfrutando de las actividades que me gustan? Ir a un concierto, estar con mi familia, poder salir a pasear. La calle es tu gimnasio. ¿Qué me acerca a eso? Acumular repeticiones por ahí, por los parques. Vitamina D y... Mira, de hecho, lo vinculamos con la pregunta que llevo desde el principio ahí aguantando, que creo que es ¡Qué muy misterio! interesante. No, es interesante, ya verás. Cuidado, Atentos. Persona normal, de a pie, pero deportista de estos recreativos que estamos hablando, ¿vale? Tú o yo. Sí. No flipes. Vosotros Peor, sois... peor. No. Nosotros estamos bien. Persona deportista, hace deporte, como el ejemplo que has puesto tú antes, ¿vale? Una persona que hace deporte regularmente, se quiere cuidar, no tiene ninguna patología, no tiene ningún tipo de problema y demás. Y vamos a sacar la nutrición del cesto, porque yo considero que hoy en día, si quieres buscarte una nutrición, te la buscas y punto. Y lo mismo con el entrenamiento, ¿vale? Vamos a sacarlos del cesto. Pero una persona que dice, vale, yo tengo ya esto cubierto, pero me gustaría a lo mejor tener un médico detrás, porque a mí, por ejemplo, me gustaría que pueda llevarme un seguimiento, sobre todo para prevenir cierto tipo de patologías o cierto tipo de problemas y demás. Esto, una persona aquí en España, ¿cómo lo puedo hacer a través de la pública? A ver, pues nosotros hacemos controles de salud general, cualquiera puede llegar y a lo mejor muchas veces pues estoy cansado, ¿no? Te puede contar una persona normal, quiero una analítica de control. Nosotros pedimos analíticas, pero creo que se puede hacer algo mucho más que eso, que es la medicina individualizada, saber un poco esa persona que entrena, cuánto tiempo entrena, Claro. si está cubriendo sus necesidades según a lo que se mueve y a lo que hace en el día. No va todo solo, bueno, pues te hago una analítica. Pero, a ver, yo creo que aquí la pregunta vendría un poco, por intentar aderezarla un poco. ¿Qué diferencia habría entre un chequeo corriente, ¿vale? Una Vale. revisión corriente y un chequeo para un deportista, por así decirlo? O sea, Vale. ¿qué diferencias marcaríamos ahí? O sea, Vale. vamos a irnos a un poco más de recreativo. Mi caso, ¿vale? Yo quiero ir a hacerme un chequeo para confirmar que estoy en condiciones de poder seguir entrenando al nivel que estoy entrenando. Vale. 10, ¿Qué 11, edad 12 horas tienes? semanales. 32. 32 años. Vale, Nacho pues... es más joven que yo, aunque no lo parezca. Te he jodido, ¿Qué edad tienes tú, Nacho? Yo tengo 27. Ah, yo también. ¿A que no lo parece? ¿Ves? Ya. ¿Qué dices, gilipollas? Estoy joven. Cumplo 28 en... Yo tengo 27, 15 días. pero sé que aparento menos. Me piden el DNI normalmente Eso es para bueno. comprar. A mí también me Para pasa. comprar cupones de la 11 como a mi hermana el otro día. A mí también me pasa, Pablo, aunque Víctor no se lo cree. En fin. Bueno, diferencias. Un examen de salud rutinario general, pues al final es hacer un poco despistaje y un poco cribado, ¿no? Saber qué edad tienes, en qué momento te encuentras y es algo un poco más general. Orientado al deportista, es importante saber qué edad tiene, hacer una historia clínica detallada, conocer hay una serie de criterios de alarma durante el ejercicio, por ejemplo, como son dolor en el pecho, que te fatigues con el esfuerzo cuando normalmente no, sentir palpitaciones o haber tenido, por ejemplo, algún episodio de pérdida de conciencia, síncope, presíncope durante el ejercicio. Que bueno, hay una lista, se suele evaluar. Aparte también son muy importantes los antecedentes familiares. Porque si en una persona, en una familia, hay antecedentes de muerte súbita o con alguna enfermedad cardiovascular prematura en un familiar antes de los 50 años, ahí eso ya te hace decir, bueno, esto requiere un poco estudio más detallado. Eso se tiene en cuenta. Luego también, muy importante, la exploración física. Si hay un soplo, si no, que te pueda indicar alguna valvulopatía. Yo, por ejemplo, creo que tengo un soplo, siempre me lo dicen, pero como que no le dan importancia. Uno solo. Bueno, no pasa nada, a veces es un soplo conocido y no... Y creo que... esto lo voy a meter aquí. Te habrán hecho muchas pruebas. Sí, la última que me hice fue, verano pasado, después del verano pasado. Claro, fui al cardiólogo y por lo visto en reposo
sí que cada 3 o 4 latidos se me perdía uno. O sea, no sé, Vale. lo estoy explicando así a grosso modo, no tengo ni idea, ¿vale? Pero sí que me dijo que no pasaba nada porque de hecho en cuanto empezaba a moverme, me respondía el corazón bien y todo perfecto. Pero sí que en reposo, de hecho me lo enseñó claro en la gráfica, es como tenía pum, 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 y cuando tenía que dar el cuarto, por ejemplo, no latía. No. Le quedan 2 años de vida. No le dio, se perdía un latido cada 3 o 4. ¿no? Te queda medio año de vida. Solo en reposo. Bueno, No le dio ningún tipo de importancia. Ah, Me dijo, pues Luego, "Claro, luego es que también están las adaptaciones fisiológicas Eso yo del creo que corazón tengo al un- ejercicio. Hay un que saber corazón brutal, diferenciarlo. ¿no? Sí. pues, a ver, supongo que tendrás Seguro. una hipertrofia, no entiendo, ¿no? ¿O no? Pues no tengo ni idea. No. Igual me lo explicó, pero la verdad que no me acuerdo. Depende pero no- de- Me refiero que a lo mejor tu corazón es un poco más grande, ¿eso puede ser o no? Claro, puede ser. Depende del tipo de entrenamiento que hagas. Bueno, en vuestro caso, más híbrido, ¿no? Que mezcla un poco de las dos. Totalmente híbrido. Bueno, Nacho ahora es más runner que híbrido, ¿eh? Sí, no paro de correr. Asqueroso, Pablo. ¿Te has viciado? No. Está haciendo por castigo. De hecho, se deja la barba que no se note que está chupadísimo. Sí, perdiendo kilos por semanas. Y aparte de la exploración física, soplos, pulsos periféricos y algunos otros signos importantes. Y bueno, la Sociedad Americana del Corazón es más conservadora y se queda ahí, pero sí que en Europa se recomienda hacer un electro al deportista. Claro, sí. eso En menores de entiendo que 35 años. Entiendo que es básico también. Es básico. Menores. En menores de 35 ¿Para descartar años. ahí cardiopatías o algo? O... ¿En qué se ve en un electro? Claro, ¿qué se ve? En un, sí, en un ¿qué electro, buscamos pues ahí? puedes ver, por ejemplo, si hay algún patrón típico de alguna canalopatía, si hay criterios de hipertrofia, pero es muy importante también tener cierta formación interpretando un Claro. electro en un deportista, porque hay adaptaciones fisiológicas del ejercicio que se ven en el electro y a lo mejor puedes ver un poco de hipertrofia que no cumpla criterios patológicos. Y puede confundirte pensando que sea algo patológico, una miocardiopatía hipertrófica, y realmente es que no. Entonces, es siempre un global de todo. Y luego ya, porque en menores de 35 años la principal causa de muerte súbita suelen ser cardiopatías congénitas. Entonces, más o menos con ese filtro podemos cribar bastante. Con Pero el luego electro. ya, con el electro, exploración física, antecedentes familiares y luego, ya me he perdido, no sé qué iba a decir. Perdón, Sí, para hacer estas pruebas tienes que ir sí o sí por lo privado. No tiene por qué. El otro día en consulta vino una chica joven, por ejemplo, y nos contó, oye, pues no sé qué edad tendría, 30 años, hago deporte, tal, y nosotras pues registramos un poco los antecedentes, le pedimos un electrocardiograma. Vale. Puede ser que a lo mejor no te lo hagan porque, no lo sé, nosotras se lo hicimos, lo revisamos. Sí, todo igual bien. depende con quién A toques lo- también, ¿no? Sí, pero no es la primera vez que me pasa que me viene, no, pues mira, incluso gente, el motivo es que vengo a hacerme una revisión porque hago mucho deporte. Suele pasar también, puede pasar. No tienes por qué irte a la privada. Vale. No, Y esto lo desconocía, por ejemplo. Luego, por ejemplo, si tú algo de esto tienes algún signo de alarma, algo que no te guste, no, es que yo tengo palpitaciones o tengo antecedentes de que un primo hermano mío falleció o mi padre, mi madre, tenemos un estudio genético. Eso es para remitir, eso se puede hacer por la vía pública, para que te revisen en cardiología, porque a lo mejor tienes indicación de un estudio más avanzado con ecocardio, a través del tórax, ver un poquito cavidades, o por ejemplo incluso una ergoespirometría. Nosotros en primaria no podemos hacerlo, pero en cardiología sí, si tienes criterios. ¿Qué es? Pero a nivel O sea, de... Es la prueba de gases. la de gases. Se Sí, pone sí. en la máscara y estás en la cinta. Ah, bueno, en vale, el sí, tapiz. sí, tal cual. Sí, Es sí. igual. Ok, vale. Esa es la ergoespirometría. O sea, para sacar los umbrales ventilatorios. También, claro, para claro, sí, rendimiento. sí, sí. Sí. Esa es la que tenía ¿Qué pasa? Que O sea, que orientado sí, a te dicen el chequeo rendimiento... general y meter esa. Ah, hay que morirse. Sí, Pero Nacho, sí. te lo recomiendo. Me lo ¿Me ibas lo a haces tú? preguntar, lo escuché ¿Me lo haces? Sí. en una charla vuestra. Es verdad. Digo, se la voy a Ah, recomendar. es verdad, puede ser. Es verdad. Sí, Pero sí, yo no lo quiero dice. que me la recomiende, yo quiero que me la hagas. Que es Claro, diferente. ¿qué pasa? Que a nivel de rendimiento, porque tal, en la sanidad pública eso no está cubierto. Ah. Tendrías que irte a una privada si quieres a hacerte ese tipo de prueba, que al final si tienes una cierta exigencia de deporte y también por a nivel tuyo de mejorar y entrenar con inteligencia, es la única manera de saber cuáles son tus umbrales. Sí, porque vaya realmente. test me hizo el otro día, ¿Qué pasó? Nada, corría al fallo. Vaya test. Corría- Hay que mejorar eso. Corría al fallo a Hay 35 que ir al grados en la laboratorio. playa de San Juan. Aquí en el laboratorio, por eso la máscara ya la Sí, hay que ver. De hecho, tengo un TGN y me ha salido ahí cositas que, bueno, en fin. Sí, bueno, Nada, ya me contarás. Ya moriré joven. Vinculando a la pregunta esta, que al final era donde quería llegar. Pacientes sin patologías. Bueno, paciente no, una persona normal va sin patologías y, como digo, a través de la pública quiere llevar un seguimiento.
¿dónde va? O sea, lo que quiero la respuesta es de... ¿A dónde tengo que acudir? Claro, ¿Qué tengo que pedir? ¿No? Exacto, porque tú, por ejemplo... Tú puedes ir a tu médico de atención primaria y comentarle esto que me estás diciendo. Pero, Dime, ¿y si dime. no tiene ni puta idea? Que es muy probable. O sea, sin No, faltar al no. respeto, pero sabes No. que un médico no esté especializado en eso. Porque tú, por ejemplo, ahora... Ya, pero es que, bueno, aparte de que yo esté haciendo esta formación y tal, yo creo que es una idea un poco... Creo que la gente tiene muchas aptitudes y si a ti te viene una persona y te dice, bueno, yo hago deporte 3 veces por semana, me quiero revisar porque nunca me han hecho un electrocardiograma y porque no sé realmente o porque no me pasa nada, pero me quedo... lo normal es que te lo hagan. La mayoría de veces te lo van a hacer. No, o sea, no creo que la mayoría de veces llegue si alguien no tenga ni puta idea, ¿sabes? hay Sé que- alguna- Y si no te lo hacen, ¿dónde tienes que acudir? Claro, no, a ver... No, sí, está claro. Lo entiendo, pero ¿no sería entonces mejor ir directamente a cardiólogo? Por ejemplo. Si tienes la opción de irte de manera privada, te puedes ir, puedes hacerlo. Vale, claro, pero eso sería... Pero ya se sería te está lo- escapando de la Vale, pública, tú- que es lo que buscabas. ¿no? Claro, Claro. exacto. Claro, pero normalmente si tú vas a tu médico y le cuentas un poco, A ver, yo cuando me he hecho un chequeo, o sea, cuando me he hecho una prueba y demás, yo he ido al cardiólogo privado. hombre, claro, y más en un deportista. Claro, sí, yo siempre he ido al cardiólogo privado. No, Claro. yo, por ejemplo, tengo seguro privado, pero me quiero un poco esa respuesta porque sé que hay mucha gente, lo sé por clientes incluso, que le gustaría tener un soporte médico, ¿sabes? Y esto ocurre mucho en el mundo, sobre todo más del culturismo, ya no del culturismo, sino cuando hay química de por medio. Ahí sí que ocurre mucho, en el cual el propio cliente se busca un recurso a nivel de endocrino o algo así, pero yo sé que hay mucha gente que le gustaría tener un respaldo médico no porque utilice, o sea, sin ningún tipo de uso de sustancias, sin ningún tipo de No, patología, ya ni nada. a modo de prevención de salud. De control. Sobre todo, de control, sí, sí. Exacto. Que es lo que debería ser, lo Eso básico. es de lo que 100%. hablaba, que creo que falta un poco esa visión de paso de medicina 2.0 a medicina 3.0, que es una visión más centrada en la prevención Claro. y en la atención individualizada. Y creo que eso es algo común, tanto en población como en médicos, compañeros. Como no nos han enseñado eso, nos han enseñado a tratar una enfermedad, no nos han hablado del paciente sano, yo creo que tiene que ir poco a poco eso No saliendo se le presta también. atención al paciente sano en Claro, ningún sentido. claro, ¿no? también con la falta de tiempo que tenemos. Es normal, si bueno, tú- en base a lo que nos contabas de 7 minutos por paciente con la Claro. lista de espera que tiene que haber, es normal que no tenga cabida el paciente sano. Claro, claro. Sí, y aparte que es que va a saturar. O sea, si- No, si No, sí no, pasa, desde luego Sí. que sí, estoy No convencida. tendría sentido. Vale. Esta modalidad de medicina deportiva entiendo que funcionaría por privado o en la pública tiene alguna cabida como consulta especializada de medicina deportiva. En lo público no creo, ya Bueno. dicho. No creo, eso, pero- Tiene que ser por lo privado. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro de salud, por lo público, a veces podemos remitir a pacientes a traumas y consideramos que se podrían beneficiar de una infiltración de ácido hialurónico o incluso allí, si en el centro de salud hay alguien que controle, pero allí podemos infiltrar corticoide, que es algo que se recomienda en casos puntuales para aliviar dolor o para tratar algo muy concreto. Si hay alguien que allí esté formado, lo puede hacer, y más si tenemos ecografía. Pero las listas de espera, a lo mejor tú mandas a alguien a traumatología por lo público y tardan tiempo. Entonces, a nivel de lo público es muy complicado, muy Ya está, complicado. sí, matizado. Era un poco también lo que quería. Porque al final ahí incluso ya has mandado traumatología, o sea, han mandado Claro, otra especialista. porque no tienes los medios tampoco y a lo mejor pues por la privada sí que si tienes más tiempo y te has formado bien, pues sí que lo podrías llevar Y a cabo. fuera, por ejemplo, de lo que comentábamos de las pruebas de esfuerzo y demás, ¿qué otro ámbito podría abarcar, por así decir, el médico deportivo? O sea, ¿qué otras funciones podría ejercer? Ah, pues es muy interesante porque no solo es a nivel Claro, del no, corazón. Ya no efectivamente. Claro, tú en un examen orientado al deportista, aparte de mirar, de intentar prevenir la muerte súbita y ver que no haya una cardiopatía de base, también es importante ver un poco situaciones o condiciones que puedan afectar al rendimiento. O incluso estudiar enfermedades de base, yo que sé, un deportista diabético o una persona que sea intolerante al gluten, la dieta. Y, por ejemplo, un estudio biomecánico podría venir por parte de un médico o tendría que ser un fisioterapeuta especializado o algún entrenador con algún tipo de formación. Un estudio biomecánico yo lo he visto por lo privado. Sí que claro. lo hacen los médicos A eso me deportivos. refiero, pero podría estar enmarcado dentro del médico deportivo. O sea,
sea, podría ser una de las también, funciones, sí. De hecho, en la clínica donde he estado estos 2 meses hacíamos estudios de biomecánica, que era algo muy interesante, Claro. porque conoces un poco de dónde partes. locura. Es apasionante, porque ves un poco de dónde partes con datos objetivos. Y hablamos, por ejemplo, de medir tu fuerza de los isquiotibiales, por ejemplo, O para que la gente descompensaciones, entienda. etcétera, y Incluso derivas. para posquirúrgicos, te operan de un cruzado y sabemos cuál es tu base para intentar luego mejorar con el entrenamiento postcirugía. Es algo muy interesante. Siempre, o sea, esto hablamos de por lo privado. Sí, Sí, vale. esto lo publico. Es interesante eso porque al final, yo lo recomiendo mucho. Yo a mi gente les digo a muchos, tío. Es que seguro esto es muy interesante porque hay mucha gente que desconoce todo esto. Sí. Pero de hecho, nosotros somos los primeros que desconocemos parte de esto. O sea, yo sí que hay cosas que conozco porque lo he dicho, porque me he hecho pruebas y demás, y al final llevo mucho tiempo en el mundo y sí que he intentado. No soy súper friki de esto, pero sí que he intentado cuidarme y demás. Pero sí que entiendo lo que tú decías, que hay mucha gente que no sabe cómo abordar esto. No, sabe claro dónde que no. puede Claro. dirigirse Por para. eso es un poco esa pregunta, Por ejemplo, porque está en la orden del día, sí. Por ejemplo, también, pues ahora que me he abierto el perfil de manera profesional, que me da un poco de... Pero creo que me ha ayudado mucho también por aprender y por estar en contacto con otros profesionales y saber cómo trabajan, por dónde se mueven para poder hacer recomendaciones también a mis pacientes. claro. Si esto no te lo puedo ayudar, yo sé que te vendría bien, pues a lo mejor consulta con este podólogo o con este Total. fisioterapeuta. Creo Sí, que al es muy final interesante. generar una red de sinergias que Sí. es networking. muy Y interesante. luego también es que la medicina 3.0 tiene que ir por ahí. O sea, tiene que venir de la sinergia profesional Totalmente. de gente que tiene sobre todo tiene la suficiente inquietud como para... Inquietud y también profesionalidad como para decir, esto no lo sé, ve Claro, a otro o no, profesional, claro. Claro. No es mi campo o no Y llego los hasta médicos aquí, no te somos quiero los llegar. únicos profesionales de la salud. No, Es que está eso es un claro. mensaje que Está también tú sales de la carrera, no, soy médico, tal. Nadie te enseña, por ejemplo, la fisioterapia, que a mí me parece, estamos súper desconectados, la fisioterapia y la medicina, y me parece que deberíamos estar mucho más Súper unidos. Y enemistados a veces. Sí, Sí, enemistad muchas sí. veces, sí. No sé por qué, esa genera ahí un poco de... Pues porque al final, no sé, yo creo que a veces, por ejemplo, yo he hablado con fisios y a veces muchos me decían, no mandes reposo absoluto. Y es que tienen razón, porque muchas veces no sabes, tú Ahí estoy oyes, de acuerdo tú también. oyes, reposo absoluto, Mm. no te muevas, no hagas nada tal, y estás empeorando una Ya. situación. Ya. Y Siempre hay, o casi El ejercicio siempre no hay se algo prohíbe. que puedes hacer. total, Claro. el ejercicio se O adapta. sea, igual tienes que hacer reposo o tienes que limitar lo que estás haciendo en este momento, pero quizá hay otras cosas, hay otras vías por las Exacto. que puedes seguir mejorando. Exacto, y luego que el ejercicio también se usa como terapia. Totalmente. Total. Volviendo al tema, ¿vale? Del tema de la medicina deportiva y todo esto por la privada. ¿Tú crees que los seguros llegarán a hacer un paquete específico para ello? Porque yo lo pienso y digo, es que justo lo menciono esto porque anteayer justo con un cliente no tiene seguro privado y yo le dije, sácatelo por todo esto, porque al final yo sabía que la respuesta era ir a la privada, a través de cardiólogo sacarte pruebas o un médico deportivo o lo que sea. Entonces, sácatelo. Tú sacarte un seguro privado al final es genérico, pues te hacen un análisis en base a edad, en base a tal, pagas y listo. Pero claro, al final el perfil que sea atleta y que busque hacerse todas estas pruebas y tal, le va a salir mucho más caro el seguro, mucho más generalmente que con una patología. Sí, claro. Lo digo porque le vas a dar uso, o sea, está el uso que le vas a dar, más luego si te sale una patología como le puede salir Sí, o sí. cualquier Claro. enfermedad como le puede surgir a cualquier tipo de persona. Entonces, no sé si... ¿Te refieres a que le va a costar mucho más caro a la al aseguradora? seguro, claro, Sí, claro. sí. O sea, claro, al Sí, propio sí, sí. hospital, al propio seguro, lo que sea. Esto sé que probablemente no lo sepas, pero te hablo de opinión totalmente personal. ¿Tú crees que se hará de alguna manera en específico, que realmente no cambiará y será todo un poco así a nivel genérico y tú ya vas a... Buscándote un poco la vida Sí, según... yo lo que quiero saber es un poco tu opinión en cuanto a si este servicio integral a nivel deportivo y demás, ¿crees que de alguna manera se hará de otra manera en el futuro o están ya buscando alguna manera de enfocarlo para un perfil de atleta o realmente no? Es un genérico y como estamos hablando. Pues la verdad es que no lo sé y tampoco sé aquí, por ejemplo, en Alicante, las clínicas que hay, cómo están funcionando exactamente. Pero ahí en Madrid, cuando estuve haciendo esta rotación en la clínica, había gente que venía pues por seguros, acababan en tu consulta y los veíamos nosotros. Lo que pasa es que luego al recomendarle, pues, por ejemplo, fisioterapia, tenían que
no la podían hacer en nuestro centro deportivo Ya. porque no la cubría el seguro. Entonces Claro. tenían que contactar con su seguro e irse a lo mejor a otro centro que no era de fisioterapia deportiva y a lo Que mejor... el seguro privado es un mundo, ¿eh? Sí, por eso. Eso depende Que no es también. integral. Y no te creas, que muchas veces te crees que tienes cubierto todo y demás y Total. y ni mucho menos. No, es curioso. Es curioso, sí. Me genera curiosidad porque... Es un campo complicado. Digo, al final, si tú quisieses tener una estructura de todo integrado, es decir, tu fisio, tu todo, a nivel de deportivo, tú, eso por sería ejemplo, mi sueño Eso. como médico. Sí, Claro. pero Sería joder, mi sí, sueño. y como como un deporti- seguro... y para deportistas interesados realmente y sobre todo para deportistas buscando rendimiento. Claro. Bueno, no solo rendimiento, al final salud, pero bueno, para deportistas Claro. buscando rendimiento. Es sería un, la es un leche. poco, por Es un- ejemplo, lo que ha hecho Ana. Sí, similar. Sí, un centro como el Un que ha- centro de atención integral. Eso Yo es. cuando lo Eso creó, es. le escribía, digo, Ana, es que estoy maravillada Claro, sí, sí. con este Sí, proyecto. total. Ahí también tienen clases grupales también, ¿o no? Sí, me la verdad es que refiero, le está, es integral en todos está los creando sentidos, ¿no? comunidad también Claro. y eso es muy Pero interesante. eso es súper interesante. Sí, Está súper chulo, pero yo vuelvo a lo mismo. pero ¿sabéis qué pasa en España? Que no tenemos esa conciencia de voy a irme a pagar por mi salud, a que me atiendan Ya. en este servicio, tal. Te vas a la pública, intentas, que está muy bien, pero a veces pues se queda un poco... Claro, pero ahí es donde voy, que tú tienes 3 opciones, ¿vale? Ir a la pública, que descartado para este tipo de cosas, más o menos, ¿vale? Tienes la otra que es, pago una clínica privada, me la pago yo de mi bolsillo. Bueno, me la pago yo de mi bolsillo, no, perdón. Pago la cuota que esa clínica me pone, ¿vale? Por los servicios que yo busque allí. Y ya si esa clínica tiene todos los servicios integrales, de lujo. Y la tercera, que era lo que yo me refería un poco, es, tengo mi seguro privado y yo me lo hago todo a través de mi seguro privado. Que ahí es donde decía yo el tema de la estructura, porque digo, es una putada, con perdón de la expresión, que yo al final, por ejemplo, imagínate que acudo a ti, ¿vale? Como medicina deportiva y luego me hace falta un fisio Ya. y luego me hace falta tal, pero mi seguro privado me envía al fisio. Yo en allá. ese caso veo Exacto. mucho más interesante lo que hablábamos un centro como el de Ana. Sí, mucho pero más interesante. te va a salir mucho más caro. Entonces, yo lo que digo... Claro, pero te va a abrir el abanico completo. Sí, Claro. pero por eso digo que sería muy interesante esa estructura de que esto al final, bueno, no tiene por qué salirte más caro y yo también pienso que es la solución, ¿eh? Pero me estoy poniendo aquí un poco en vistas al... Modo hater. Sí, no, vistas al futuro, a Sí, ver sí, si esto sí. puede llegar a cambiar. Con un seguro privado que se hagan paquetes, es decir, paquetes de cara a deportistas, ¿sabes? Que el seguro privado te diga, vale, tú buscas este Sí, enfoque a cobrar un nivel suplemento deportivo, X para darte Claro. este tipo de servicios. claro, Claro. y que te proporcionen A ver, facilidades. sería súper interesante. Si luego sería súper interesante, no, gracias por la aportación, Nacho. Idea de negocio. Sería súper interesante siempre y cuando luego el servicio que den se corresponda con lo que tú estás pagando. No, está claro. ¿Sabes? O sea, que me refiero que yo al final tenga una necesidad y que no se vuelva, entiéndeme, en una medicina pública que al final tenga que hacer un mes de lista de espera o lo que haya para ¿sabes? Está claro. A ver, ya está claro. Porque que si no, al final igualmente, acaba siendo mejor irte al Sí, centro 100%. o irte al especialista y pagar, ¿sabes? pero también una clínica privada, por ejemplo la de Ana, como puede ser cualquier clínica privada que se centre en esto, es muy difícil por economía. Dejaremos el enlace de la clínica de Ana. Sí, Sí, también, por favor, la gente Sí, tiene sí. que conocer. Por Sí, sí, sí. supuesto, Avid. lo dejaremos. Sí. Es verdad, Avid, ¿no? Avid, Sí, sí, lo exacto. dejaremos las redes y demás. Bueno, que es muy difícil para una persona que emprende y tal y se hace una clínica así, tener una estructura de, joder, tener un electro, tener Claro, un tal. de inicio, de primeras es dificilísimo. Por eso, Bueno, que como, al final- como todo proyecto al final también. entiendo. Claro, pero Sí. si eso lo cubriese, ¿sabes? Quiero decir, que hay ahí un vacío que yo creo que se podría cubrir. Igual... Se podrían hacer cosas ahí, ¿verdad? Yo creo que sí. Te iba a preguntar, ¿tú sabes lo que puede costar un electro? De manera privada. O sea, lo que cuesta hacerlo. Es decir, lo que cuesta, por así decirlo... Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, lo que me costó a mí una prueba de No a esfuerzo. ti, ¿eh? Me refiero... Ah, no, el coste. Claro. El coste en la sanidad pública. Claro, el coste que genera a la empresa, entre comillas, No, hacerlo. no te sé decir ahora mismo en Hombre, yo creo datos, que el igual coste lo al final podemos será buscar. sobre todo mano de obra de quien lo haga y Seguro, amortizar pero- la maquinaria que valdrá X. Claro, pero la en cuanto a maquinaria coste esa- no creo que tenga más coste que eso, que amortización y mano de obra. Una máquina de esas, pues eso será pasta, ¿no? Eso serán 15.000 pavos o algo así, ¿o qué? ¿O no? ¿O no Bueno, tanto? eso no sé decirte, la verdad. Busca ver, Un ¿qué ecógrafo sí, sé que te cuesta más caro, pero no sé ¿Cuánto exactamente. más o menos lo sabes? Un ecógrafo, Sí. pues que hay de muchos tipos y precios, pero a lo mejor lo que has dicho ahora. 15 o Te- así. te puede costar 15.000. eso. No lo sé. Busca ver qué puede costar
¿cómo A mí sería? me La máquina de encantaría, los y a lo mejor electros. soy súper optimista, de verdad, ojalá que de aquí a unos años, no lo sé, que un centro de salud fuera de verdad la idea de un centro de salud, con la prevención integrada y que tú Total. entres y tengas fisio y gimnasio. No para todo el mundo, porque es imposible abordarlo todo, pero para enseñarle a la Pero gente. Entiendo que es muy complicado, complicado. organizar eso. Ya en cuanto a logística, y entiendo que Sí, pero poder si diferenciar sabemos los que el ejercicio es la servicios, mejor claro. arma que tenemos, la mejor pastilla No voy a diaria, ser yo quien te diga totalmente. que no, solo faltaba. O sea, Si sabemos totalmente de eso, acuerdo. podríamos reducir gasto en muchas patologías que vienen por no hacer ejercicio o por Ya, no... Pero yo creo que ya solo a nivel organizativo Ya. sería complicadísimo. Y en cuanto a cómo filtras ahí, quién sí, quién no, quién puede hacer esto, o sea, lo veo bastante complicado en ese sentido. O sea, lo veo mucho más factible a modo de que se vayan generando centros como el que comentábamos antes, Sí, por lo privado, que realmente por lo público. Ahora Lo mismo, veo, lo veo conforme a nivel está, es a imposible. nivel preventivo, por lo público, y más la situación que tú nos estás contando, Sí. que al final nos estás poniendo un poco los pies en la tierra, porque estás ahí y eres conocedora de y ojo la que fiel realidad. y ojo que la sanidad pública funciona muy No, por bien. supuesto. Realmente cuando hay algo que por eso se filtra de verdadera gravedad o con una alta sospecha, todo va muy rápido. Y eso es algo que es maravilloso y lo tenemos que agradecer y deberíamos cuidarlo Pero mucho tratamiento, más. no prevención. O sea, Claro, en hay que prevención diferenciarlo nos totalmente. quedamos... Sí, eso es. La prevención la tienes que pagar. Está claro. Tú, por ejemplo, para irnos más a lo personal, tú en el futuro, ¿cómo plantearías dedicarte a esa medicina Claro. deportiva? Claro. ¿Cuál es el Buena pregunta. objetivo a corto, medio, largo plazo? De momento quiero, ahora mismo nuestra especialidad son 4 años, rotamos por todas las especialidades de nuestro programa, que son muchas, y hacemos guardias de urgencias. Y el último año rotamos en atención primaria. Después de haber pasado 3 años en especialidades hospitalarias, pasamos a atención primaria. Tengo muchas ganas de empaparme del manejo del paciente de primaria, porque hay que saber manejar muchas patologías que son importantes, muchos fármacos, hay que manejarse con los protocolos y eso es muy chulo y a mí me gusta mucho. Quiero empaparme mucho de la primaria. ¿Qué pasa? Que si el sistema sigue como está, yo no sé cómo voy a estar de aquí a 5 años. Claro. A lo mejor os encontráis a una Paula que está hiper desilusionada, Ya. es decir, no puedo hacer la medicina que quiero y estoy agobiada. Entonces yo voy a darle una oportunidad a esto porque es que es lo que me gusta. Total. Pero no sé qué va a pasar conmigo de aquí a unos años, no lo sé, a lo mejor me surge una oportunidad de ejercer la medicina de otra manera, como a mí me gusta, con más tiempo y la pública no me permite hacer eso, pues a lo mejor voy a por lo otro, que Claro, es lo que sí, sé. sí. Que no tienes ahora mismo el foco, no lo tienes claro tampoco. Claro. Hay- Yo vas a apostar por lo que te gustaría que fuera y luego ya veremos. Sí, de momento ahora mismo siento eso. Mm. La atención primaria es muy bonita, muy completa y me apetece empaparme de ella, pero no sé si yo voy a poder sostener eso a largo plazo, porque yo no puedo estar con esa carga de trabajo sin poder trabajar como... ¿Sabes? Lo Se que- sale un poco de esto. ¿Sabes ya dónde te quedas o algo? ¿Tienes plaza asignada o eso cuando acabes? Es que eso es una odisea, porque cuando Claro. terminamos la especialidad MIR, tú terminas y normalmente te ofrecen contratos bastante precarios. A lo mejor trabajo no te falta, pero a lo mejor te proponen, pues quédate en el centro de salud cubriendo vacaciones. Claro. Y estás 3 meses todo el verano ahí. ¿Qué sueldo? Va cambiando. Conforme vas ascendiendo en la especialidad de R1 a R4, de Residente de residente primer año a- año, claro. residente de cuarto año, vas cobrando un poquito más, pero nuestro sueldo base son 1.200 y pico, 1.300 euros, sin guardias. Hostia. Eso como R1, por así decir. Eso es un problema, sí, como de R1 y de R4, o sea, tampoco cambia mucho tu sueldo base, lo que va cambiando es Las guardias. las guardias, lo que vas ganando. Y las guardias son obligatorias, son 5 guardias al mes. Vale. Son de 24 horas, porque cuando no estás la mañana trabajando y luego te incorporas, estás 24 horas fuera de tu casa. Y eso es algo que llevamos mucha lucha a los compañeros médicos, porque es que son inhumanas. O sea, hablamos de cuidar, pero a nosotros, ¿quién nos cuida? Claro, es que te van a salir con una guardia de 24 horas, si tienes 5 al mes, te van a salir las 40 y algo horas a la semana las cumples seguro. Bueno, mucho más. O sea, hay veces, Pero- hay veces que hacemos 60 horas Pero a la que semana. realmente que accedas a la carrera de medicina, que ya tiene No, claro, su sí, por eso trabajo, lo digo, que que te al final pegues es la 6 barrera. años para sacarte la carrera, que te plantees estudiar el MIR, que apruebes el MIR, que tengas tus 4 años de residencia, que te pegues 12 años ahí para acabar el último año cobrando 1.200, 1.300 verdad. como salario base, más las guardias, etcétera. Ok, sí, pero al final es una faena. ¿A cuánto se cobran las guardias?
Dependiendo, por ejemplo, un adjunto... A ver, es que los médicos, yo te hablo de adjuntos una vez que terminan la Saca la especialidad. libreta y calcula. Sí, Vamos a calcular. yo soy, sabes que soy. Un adjunto normalmente, o sea, a ti como médico tú tienes 2 jornadas, una jornada ordinaria y una jornada complementaria que es obligatoria, que son las guardias. Y eso es de lo que nos quejamos nosotros, porque tú dices, soy médico. Wow, ¿cuánto gana un médico? Bueno, porque igual trabajo 3 veces más que el resto de la población, por eso igual gano más. Tú vete a tu trabajo 24 horas a ver lo que cobras, así de seguido. Entonces es un poco nuestra lucha. La jornada ordinaria sería la de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y la complementaria son guardias, mínimo 5, entre 5 y 7 suelen hacer. Entonces la gente cree que después de una guardia libras 3 días o 4, muchas veces tengo guardia. Bueno, luego descansas 4 días, eso no es real. Tú estás saliente de guardia las próximas 24 horas y luego entras a trabajar al día siguiente con tu jornada complementaria ordinaria y sigues encadenando. Entonces a lo mejor puedes cobrar la hora de guardia a un médico adjunto según la comunidad, porque esto depende de la comunidad, a lo mejor a 20 euros la hora. Que dices, ¡guau! ¿Cuánto gana un médico? Tal, ya, pero tú imagínate 24 horas trabajando ahí. Hay gente que preferiría no hacer esas horas y... Está claro, y yo lo sé. O sea, porque al final, ¿por qué ganas? Porque te quedas haciendo Sí, guardia, porque pero no estás trabajándolo, sí. Claro, Sí, por el extra. Sí, claro. Y Yo- luego encima so- esas horas no, o sea, cotizan pero no tributan. No te Claro. cuentan como tiempo para la jubilación, porque si no te jubilarías, no sé. Ya. Sí, buah, es que Bueno, es no que puedo es- hablar sobre el Estado porque Frena. nos frena. Entonces, es nos una se lucha caería que el podcast. tenemos. Frena, que está quedando bastante limpio. Sí, es verdad. No, es que realmente eso habla también mucho de la vocación de los médicos. Yo lo sé porque tengo, o sea, muchos clientes que tengo que son médicos, lo sé, o sea, viven, de hecho el nivel de estrés es siempre alto, pues son guardias que a veces te impiden tener una vida normal, o sacrificas gran parte de tu vida para esas guardias y esos turnos y tal, y realmente es vocacional porque en muchos casos no compensa. De hecho, yo creo que por eso al final la privada acabará pues comiéndose un poco, por desgracia, a lo público, porque lo público es una empresa mal gestionada, sin Sí. más. O sea, está mal gestionada principalmente porque, como cualquier empresa, pues si tú tienes un CEO que es malo, pues lo llevará mal, y si tienes uno que es bueno, lo llevará bien. Y no hablo de presidente, por ahí no tiene nada que ver presidencia, ni partido político, ni nada, sino a quién se pone a cargo de todo Sí, esto, sí. ¿sabes? Entonces eso. Bueno, cambiamos un poco a nivel de ya rendimiento y todo esto, ¿vale? Que te Sí, calientas. sí, que me caliento, ¿verdad? Atleta tipo CrossFit, tipo Aerox, ¿vale? Tipo Atleta híbrido. Exacto, Atleta ¿vale? híbrido. Mucho componente cardiovascular, mucho al final pulsaciones relativamente altas, en momentos ahí de anaeróbico que se trabaja ahí, bueno, con una exigencia alta. Tú, Carencia de descanso muchas veces. Totalmente. carencia de descanso, exacto. Muy infravalorado también. Muy infravalorado. Sí. ¿Cómo consideras un poco que esto puede afectar a la salud de una persona? O sea, ¿crees que hay un riesgo? O sea, por un lado distinguimos la parte aeróbica, ¿no? De la anaeróbica. Generalmente, pues el ejercicio en zona 2 o en zona aeróbica tiene muchísimos beneficios a nivel cardiovascular, a nivel de metabolismo. Es verdad que en atletas de alta resistencia se han visto, por ejemplo, a lo mejor que luego puedes desarrollar arritmias o hacer cicatrices en el miocardio, que luego te pueden, fibrilación auricular se ha visto mucha. Porque al final lo que supone a nivel de adaptación cardiológica es como un aumento de cavidades. Vale. Es como que tu bomba sea más eficiente y que aumenta aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Sin embargo, la parte más de fuerza o alta intensidad tiene otro tipo de estímulo y es más paredes del corazón más gruesas. Entonces, Vale. picos de tensión arterial más elevada que puedes hacer y... En general, hay que quedarse con que el ejercicio y el deporte es bueno. Hablamos de atletas, pues yo creo que es un poco la clave, el equilibrio. Por eso me gusta tanto la modalidad híbrida, porque es como abarcar un poco todas las zonas y todos los al final entrenamientos. un poco el atleta integral. El Al final equilibrio. Exacto. sería un poco la definición de qué es un atleta No te híbrido, vas a qué quedar es el solo deporte híbrido. con la parte de fuerza,
también compensas un poco trabajando la resistencia y es una forma mucho más equilibrada. Ya sea trabajándolo de forma combinada a diario o como trabajándolo de forma un poquito más polarizada, me refiero, separando un poco las sesiones, al final lo podemos embarcar todo dentro del deportista híbrido, que es el que combina las diferentes capacidades, diferentes vías metabólicas, que al final es lo que se busca también. Claro. Yo te iba a preguntar respecto a lo que has dicho, un poco de clickbait aquí, ¿vale? Pero quiero que des tu opinión sincera. Vale. A raíz de lo que has dicho del corazón, de al final con un estímulo se hace... una adaptación... Exacto, ¿vale? De una manera o de otra. Para una persona, no quiero decir normal, pero que al final solo busque salud y yo qué sé, como puede ser pues nuestros padres, entiendo, más o menos. Yo ejemplifico mucho la vida de mis padres para llevarla de mis pacientes. Claro. Un poco... Por ejemplo, sí, al final es una persona normal, ¿no? Sí. Entonces, ese perfil sería más saludable fuerza, o sea, ¿qué sería más saludable para él a nivel cardiovascular, sobre todo para prevenir cualquier tipo de problema? ¿Qué piensas? Abogo mucho por el enfoque integral, pero es verdad, imagínate que te llega una persona que no hace nada de deporte, ¿no? Y te dice, ¿qué hago? ¿Qué empiezo? Lo que le diría a esa persona es que intentar que empiece por algo que le guste, porque si no, no vas a crear esa adherencia. En plan, ¿qué te gusta? ¿Te gusta más salir a correr? ¿Te gusta a lo mejor irte a un grupo y hacer un poco más de funcional? ¿Qué necesitas? Porque al final... es verdad que si te gusta lo que estás haciendo, te vas a adaptar más, vas a tener mejor humor. Y si eres más bueno, por ejemplo, en la carrera, a lo mejor le dedicas más tiempo a la carrera, pero eso no significa que solo te tengas que dedicar a eso, porque si no, vas a tener ciertas carencias. A preparación muscular, por ejemplo, es muy importante para... Pero sí que creo que, por ejemplo, el trabajo de fuerza va a aumentar tu funcionalidad 100%. Sí, eso es verdad. Seguro. Mucho más que, por ejemplo, solo hacer trabajo aeróbico. O sea, yo creo que la virtud está en la combinación de ambos, pero si tuviéramos que quedarnos, esto hablo ya de manera personal, Sí. si tuviéramos que quedarnos con algo sería el entrenamiento de fuerza, sobre todo conforme vas cumpliendo edad, para intentar prevenir esta sarcopenia muchas veces conforme es que nos vamos lo que haciendo no mayores usas y lo demás. pierdes. Claro. Y parece que no, pero lo necesitas para cualquier actividad de tu vida diaria. Y para todo, al final, en cuanto a funcionalidad tuyo, conforme te vas haciendo mayor y demás, el trabajo de fuerza es clave, porque aparte es algo que si no trabajas, es lo que venía diciendo ella, es que si no trabajas, seguro que lo vas a perder. Sí, y con el paso de los años, cada vez más. Entonces, que el trabajo cardiovascular es importante, por supuesto. Y la masa muscular es Pero súper importante y es que la vamos perdiendo cada va a ser década. tu sustento al final, es lo que te va a acompañar de por vida. Sí. Entonces sí que creo que el trabajo de fuerza es importante, conforme vamos cumpliendo edad, todavía más importante. Y el trabajo de fuerza, hay que olvidarse que la gente se cree que el trabajo de fuerza es ponerse a hacer sentadillas con 200 kilos, etcétera. El trabajo de fuerza se ha de periodizar y se ha de ajustar al nivel, a la edad y a las circunstancias de cada uno. Totalmente de acuerdo. Y al final tiene que ser así. Metemos el agua Un poquito de agua. para sudar un poco Voy a más, ¿no? beber yo Sí, también. Bichi, por favor, patrocina, no sé qué tengo que hacer ya, tío. A ver. Os envío un mail y no... Nos escribieron, ¿eh? Sí, José Iván, esto saca... Iván. ¿Os escribieron? Nos escribieron. Saca un clip Mira cómo específico suena. para pasárselo a Bichi Catalán. Os escribí, no me habéis contestado. Me dijisteis encima que os escribiese. Patrocinando, joder, que no vamos... Uy, solo queremos agua. Que nos encanta el agua con Claro, gas. si no vamos a pedir. Claramente solo queremos agua. Vamos a seguir. Sí, se lo dije en el mail. Es que encima soy gilipollas. Porque en el mail les dije, mira, os vamos a patrocinar igual. Solo queremos agua. Les dije como, Claro. os voy a hacer el patrocinio igual, pero darme algo. Si nos lo ahorramos, mejor, pues agua, no estamos viendo nada. Ellos seguro. pensándolo así desde el punto de vista empresarial dirán, nos lo van a hacer igual. Igual, sí, pero no lo digas, corta Ya, esto. Ya lo digo. Entonces estamos... Realmente el entrenamiento de fuerza sería top, ¿no? Por así decirlo, es el prioritario, por así decirlo, ¿no? La fuerza la base. Por ejemplo, pensando en mis padres, como has comentado tú, Nacho, yo creo que les da pereza o no tienen eso integrado porque no saben realmente, no saben. Entonces, intento ayudarlos. Por ejemplo, ahora creo que les voy a montar un gimnasio en mi casa. O sea, he pensado, tenemos una elíptica en casa. Digo, mira, mamá, la elíptica, porque ella llega reventada de trabajar, no sabe qué hacer. Y el ejercicio no es solo cuando tengo tiempo libre, La tiene que elíptica ser... es muy buena herramienta. Cuéntanos, Víctor. No, que es muy buena herramienta, sobre todo porque al final sí que estás simulando un poco el patrón de la carrera, te estás limitando el impacto y demás. Es aburridísima de hacer. Sí, pero bueno. Para introducir a la gente sí que es verdad que es muy buena herramienta la elíptica. Es verdad. Sí, te mueves. Pues tenemos la elíptica, igual compramos un juego de pesas del Decathlon que máximo son 20 kilos, que bueno, para empezar y para hacer un poco de sentadilla, peso muerto, press de hombro, yo que sé, luego haces unas flexiones, yo creo que ya para empezar, 2 sesiones a la semana, 3, Muy bien.
Muy bien. Yo creo también que el futuro un poco a nivel de longevidad y todo eso pasa por ahí, pasa por a lo mejor un atleta. Esto lo he meditado un poco, Pasa por un atleta que no se desgaste mucho en esto, pensando que la gente quiere longevidad, que habrá mucha gente, pero yo soy un poco friki de eso. Yo también. El atleta que en su juventud trabaja bastante el aeróbico, por ejemplo, con un tipo de entrenamiento como puede ser el híbrido, al final que está con ese rango aeróbico y luego también con su entrenamiento de fuerza, Claro. con algún tramo anaeróbico, con tal, pero que conforme va... conforme va pasando el tiempo y se va haciendo mayor, ya se dedica un poquito más a la fuerza y va reduciendo poco a poco sobre todo el componente aeróbico de tal, o sea, en consecuencia con lo que él va a poder ir haciendo. Y luego, algo que se habla poco es el tiempo en exterior. El tiempo en exterior es importantísimo, sobre todo para la gente, este simulacro que estamos haciendo con nuestros padres, todo esto. Tiempo fuera. Vas a trabajar termorregulación, vas a, yo qué sé, si te bañas, hacer cosas fuera siempre también va a mejorar un poco todo. Aquí lo único en base a lo que decías antes, sí que es cierto que, por ejemplo, para este tipo de deportista que se ha dedicado durante toda su vida a correr, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner el caso de gente que... Ahora hablaremos eso también. Claro, como hay muchísima gente que se ha dedicado toda su vida a correr. Y luego llegas 45, 50, 55 años, que no que sea mayor ni mucho menos, pero tú piensas que nunca ha hecho ningún tipo de trabajo de fuerza. Ahora quiere ponerse a hacer trabajo de fuerza, pero claro, o sea, que esa persona sea capaz de adaptarse a los patrones de movimiento, sea capaz de adquirir esos patrones, o sea, no es que no pueda conseguirlo ni mucho menos, pero sí que es cierto que es algo que si se trabaja de mucho más joven, todo lo que tú adquieres de joven, luego de mayor va a ser mucho más fácil trabajarlo. Una persona que no ha hecho una sentadilla nunca en su vida, por mucho que haya corrido 10 maratones al año, que es una salvajada, por mucho que haya corrido muchísimo, cuando se planteen 50, 60 años y quiera ponerse a trabajar las sentadillas, quizá va a tener unas limitaciones que si lo hubiera implementado mucho más joven sería mucho más fácil, ¿sabes? Entonces, con esto quiero decir que para la gente que solo corre, por ejemplo, el hecho de implementar el trabajo de fuerza, aunque sea de manera testimonial, pero sí que el aprender los patrones básicos, aprender a mover tu cuerpo, aprender a estar estable con cargas y meter esas cargas, te va a ayudar tanto en tu carrera como en tu prevención de posibles lesiones que puedas llegar a tener. O sea, que es fundamental. Totalmente. Pero sí que y la movilidad también, Total, súper importante. Ves a muchos, parece que me estoy enfocando solo en los corredores, pero que ves a muchos corredores que es gente súper deportista, que solo se ha centrado en correr, pero que lleva toda su vida haciendo deporte y que luego dices, no puede ser que sea incapaz de hacer media sentadilla bien hecha, o que no pueda hacer una push-up, o que no sean capaces de hacer una dominada, gente aparentemente en forma. Entonces creo que ahí sí que sería interesante que desde el inicio aprendieran esa base, porque luego lo van a agradecer el día de mañana seguramente cuando quieran dar ese cambio. Igual, pero también es importante a la inversa, A la porque inversa ves gente también. que levanto tantos Tal kilos cual, y sí, luego no sí, son sí. capaces de correr 1 kilómetro sin Tal parar. cual. Sí, lo que pasa es que ya me refería en cuanto a Sí, a capacidad patrones de de moverte, en cuanto a aprendizaje en cuanto a también. patrones de aprendizaje, porque sí que es cierto que todo esto que tú aprendes de más joven, de mayor, aunque no lo hayas trabajado, no haya sido tu foco, de mayor lo vas a tener adquirido, pero sí que es cierto que luego ya cuando entras en cierta edad, estos patrones cuestan. No quiere decir que no puedas aprender a hacer una sentadilla, pero sí que va a haber gente que va a estar mucho más te va a limitada en costar todos los más. sentidos, en cuanto a movilidad, en cuanto a capacidad de controlar su cuerpo, en todos los sentidos, ¿sabes? Es verdad. Una persona como estás hablando tú, que al final lleva mucho tiempo trabajando deportes de resistencia o CrossFit, todo esto, ¿qué opinas tú en cuanto a riesgo real a nivel cardiovascular? O sea, ¿crees que hay algún momento en el cual deba cortarlo? Pero aquí igual podríamos diferenciar en si tiene alguna cardiopatía previa o no. No, vamos a poner que no. O Vamos a poner que no. Por el hecho de hacer ese tipo de deporte de manera repetida, Sí. yo creo que en general el mensaje es que el ejercicio es Es bueno bien. y previene muchísimas cosas. A nivel cardiovascular mejora el estado de ánimo, va a regular tu metabolismo, te va a hacer sentir mejor, vas a hacer que descanses mejor. El beneficio es muchísimo mayor. Luego, que tú puedas tener
por ejemplo, lo que hablábamos, la muerte súbita, podemos intentar prevenirla, pero a lo mejor hay algo que se puede escapar Claro. porque no se ha manifestado y te puede pasar. Yo creo que el mensaje es que hacer ejercicio es bueno. Y a nivel de ese tipo de deportes, creo que tienes que escuchar mucho a tu cuerpo, y eso es muy importante también, educar a la persona que hace deporte a identificar esas señales, porque a veces las pasamos de largo. Y no solo entrenar, es Exacto. aprender a conocerte, que es Eso- clave, es una parte clave del Sí. entrenamiento, Sí. tanto para rendimiento como para salud. Para ambas Eso, cosas. grabé yo el otro día un vídeo que no lo he subido, que lo comenté contigo acerca de las maratones y tal, porque me está muriendo gente, o a veces muere gente y demás en las maratones, y aunque tú viste también el hecho del estudio ¿te acuerdas que me dijiste que la mayoría es por Era testimonial y porque tenían cardiopatía. Claro, porque tenían cardiopatías previas, pero es verdad que esto no deja de pasar por, sobre todo, el hecho de lo que hablamos, que la vida no acompaña lo que tú estás haciendo. Es decir, que todo lo que rodea tus hábitos no Sí, está pero enfocado... en estos casos son casi 100% por falta de prevención. Claro, por Claro, eso, en este por caso eso digo que al está final, claro. que por cierto, no sé si lo sabrás exacto, pero más o menos, en base a tu experiencia, ¿qué probabilidad hay o qué porcentaje de muerte súbita hay? Es muy alto. La muerte súbita es muy poco frecuente, lo que pasa es que es muy alarmante, Es muy enseguida alarmante, claro, salen sí, muchos sí. en titulares Pero cuando ni ocurre siquiera algo, no es nada pero frecuente, lo no. he estado buscando y a lo mejor 1 entre cada 100.000. Vale. Bueno, no es poco, ¿eh? No es poco, Bueno, no es poco, pero que no, o Todos sea que conocemos a alguien. no quiero que la gente se agarre ahora a decir, no voy a hacer No, ya, deporte claro. porque a ver si Ya me va a está pasar claro, algo. está claro. No, Y ahora- no es lo frecuente. Está claro. Te quiero hacer yo otra pregunta, perdón. Deporte de alto rendimiento. Atletas de altísimo rendimiento. Siempre se ha dicho que esto está alejado de la salud. O eso se dice. Los extremos, ¿no? Los extremos, ¿vale? Nos vamos a ir al extremo. Persona de muy alto rendimiento. En el otro extremo, una persona que no hace deporte. ¿Qué es más saludable? Hombre, si me tengo que mojar, creo que es más saludable la persona que hace deporte. Vale, yo también lo creo. Lo Sí. creo, porque al final partes de una base y a lo mejor los problemas que puedes tener no son tanto relacionados con la muerte, sino a lo mejor con sobrecarga, con limitaciones tuyas de tu propia vida, porque Persona de tengas... alto rendimiento me refiero a Atleta top. a Kilian Jornet, que está Sí. ahí, que se pega Va a morir. 16 horas subiendo montañas. Va a morir. o Claro. a Pogačar, A lo que mejor luego se las pega- consecuencias que puedes tener es que estés mal de una rodilla y que estés fastidiado y necesites, pero Claro. no tanto relacionadas con como una persona que es sedentario, A eso me refiero. que tiene el colesterol Que por siempre, las nubes. siempre va a ser mejor eso que no hacer deporte. Claro, Siempre. sí, sí. Y luego, ante cualquier cosa, el equilibrio, porque es que lo que tampoco puede ser es eso. Yo creo que la gente muchas veces ignora las señales. Un deportista amateur. Me duele la rodilla, pero bueno, voy a correr la media maratón esta que tengo, no me he revisado, pero ha puesto ya... tu ejemplo, claro, ¿eh? Ha dicho Ya. deportista amateur, rodilla, media maratón y te estaba mirando. Sí, 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 lo tengo claro. Me he hecho un poco el despistado. No me ha cuadrado porque cuando ha dicho media maratón ya, he dicho, no soy yo. ¿Has hecho alguna media? Nacho? No, ni quiero. No quieres. Nah, que va. Alguna que era. Ya, si me Me puedo... pica el mosquito del runner ya. Sí, que va. Del mosquito Eso del fue runner por hasta ti, 5 ¿no, kilómetros. Víctor? Sí. Lo has metido en el mundo. Sí, de hecho me regaló unas zapatillas y todo así como pullitas, ¿sabes? De venga, ponte a correr. ¿Corriste con esas? Siempre corro con esas, tío. Yo Claro. conocí a Víctor en mi primera clase de CrossFit. La primera te la di yo, ¿verdad? Fue mi primera Viniste clase. con David, ¿no? Sí, y Claro. llegué allí y me acuerdo que Víctor... Lo he visto yo- esta mañana. Ah, lo- Hacía tiempo que lo veía. Ah, sí. Víctor me preguntó, ¿pero has hecho ejercicio antes? Es verdad. Ah, sí. no sé qué. ¿Fue una claro. clase de aerobics? No, O de CrossFit, ¿no? Era de CrossFit Sí, sí, como me tal. acuerdo. Sí. Hace tiempo ya, ¿eh? Sí, pues yo creo, o sea, empecé ¿Par de hace un años? año y medio o así, sí, no algo así, tanto, sí. pero bueno, ¿Sigues haciendo CrossFit a día de hoy? sigo. El Vale. que no sigue dando y- clases soy yo. Es verdad. Ya hace Es verdad. mucho que no te veo. Eso habla bien de tu progreso. ¿Te has planteado hacer otro tipo de deporte? O... Sí. ¿Pero el CrossFit te gusta como tal o qué? Es que, a ver, creo que, bueno, no todo el deporte es para todo el mundo, yo creo. Y creo que a veces lo que pasa, la limitación bajo mi punto de vista que tiene CrossFit es que tú llegas, ves una pizarra y por mucho que tu entrenador te pueda adaptar un ejercicio o estar pendiente de ti, yo al final sigo viendo ciertas barbaridades de gente pues que se pasa de peso, hay una cultura un poco de... Aparte de eso, creo que no se va a perder, me refiero. Eso es muy difícil concienciar a la gente de que Sí. no hay que llegar a ese punto y de que Claro. la pizarra no es para todos la misma. Sobre todo con movimientos que Entonces, articularmente claro, te yo ponen voy riesgo. a entrenar CrossFit y tengo una formación ya de base, entonces sé cuál... Hoy digo, mira, no, hoy estoy cansada, estoy saliente, tengo más riesgo de lesionarme, yo no voy a ponerme el 80, voy a bajar un poco y mi objetivo es moverme. Pero no todo el mundo, y hay una cultura de, no, dalo todo. Bueno, a lo mejor hoy no puedo. O no te apetece o llevas
4 días seguidos entrenando y te apetece entrenar un quinto y ese quinto te apetece Totalmente. ir a moverte y no pasa nada. Aunque Totalmente. igual el entrenamiento del día no sea de solo moverse, pero tú lo quieres afrontar así. Y Claro. no es que sea respetable, es que debería de ser así. Debería ser la norma, pero Debería no ser lo así. es. Entonces, eso es una limitación un poco. Y ahora siempre me ha gustado salir a correr distancias cortas, tampoco es que sea... Y estoy intentando darle más caña a la carrera, combinando eso un poco. Me voy a alguna clase de aeros, porque también me gusta combinar. Muy bien. Y en eso estoy. Sí que me he planteado, voy al gimnasio por mi cuenta y entreno otro tipo, pensando en correr más. Digo, me hago un entrenamiento más de fuerza Diferente. que me ayude a la carrera, por cambiar un poco, que siempre te apetece. Pero aún no lo he hecho porque no sé si me voy a aburrir, a lo mejor yo Ya. sola en un gimnasio. Es lo bueno del CrossFit también, que al final es la dinámica de la clase y tal, pero bueno. Yo siempre digo, el CrossFit es el deporte híbrido por excelencia al final. O sea, no hay nada más híbrido que el CrossFit. Es el deporte híbrido por excelencia con mayor posibilidad de lesión. Sí, claro, pero ahí el problema es de cada uno. O sea, Sí. no del CrossFit, no, Sí. no de la metodología de entrenamiento. O sea, Mira. estoy seguro de que no es de la metodología. Es de Hablando- cómo tú la entiendes o la afrontas. Sí, pero al final... O lo que se genera en las Sí. clases, el efecto pizarra, estoy de acuerdo. Pero el otro que día tú lo decías, Víctor, decías, es que hay ejercicios de CrossFit que no los puede hacer. Hay hate No, por no eso, tiene pero, sentido pero estoy tampoco, totalmente de ¿sabes? acuerdo. O sea, es que hay movimiento. Mi madre, yo pongo siempre el ejemplo de mi madre. Mi madre no ha hecho deporte nunca en su vida. Hace unos años empezó a correr, solo corría, luego lo dejó y desde hace, pues llevará ya creo que ha hecho 2 años ya, está yendo a clases de CrossFit. Ha empezado de cero en clases de CrossFit. Va 2 días a la semana. Está encantadísima. Que no se lo quiten. Yo estoy más encantado todavía. Claro. Y ella, directamente, hay ejercicios que tanto yo le digo que no haga como Tania, que le entrena la mayoría de las Claro. veces, sabe que no se los tiene que poner. Porque mi madre no le va a sacar ningún beneficio a intentar hacer un power snatch. O sea, Claro. ¿por qué no? Da igual. Podemos hacer un kettlebell No tiene swing. sentido. O sea, podemos trabajarlo de 1000 formas diferentes. Pero hay cosas que no tiene ni que intentar porque no le va a sacar ningún beneficio. Y de hecho, una vez que la obligaron a hacer un power snatch, se pegó una semana que le dolían los hombros. Es que no tiene sentido. Entonces, al final, ¿qué sentido tiene? Que Te una complica mujer más la que vida no tiene que otra necesidad cosa. de eso, luego se pegue una semana sin poder ir a entrenar porque se ha hecho daño intentando hacer un patrón de movimiento No. para el cual no está preparada. Es ridículo. Y esto es lo que tenemos que entender. Depende de cómo se lleve Tania con la suegra. Ahí No, apretando. mira, mi madre es... Hoy la cuña, pero mi madre Hoy va a contar encantada porque sabe lo que sí, lo que Hombre, no. claro. Y al final, pero tú también, como entrenador, tienes que entender esa parte de que tu cliente 100%. tiene que estar contento y tienes que generar esa adherencia. Y no todos tus clientes son iguales. Y ahí está también, o sea, en una clase de CrossFit que le estás dando clase de entre 10 a 20 personas, obviamente tú no puedes individualizar un entreno. Porque Claro. un entrenador de CrossFit que está impartiendo clases de 1 hora al día no es un entrenador personal. No te está haciendo un entrenamiento Claro. personal. Pero sí que tienes que tener las herramientas para poder adaptar las clases a cada uno, ¿sabes? Claro, eso es muy Yo me importante. di cuenta también en el box que tenía igual. ¿Hacías porque- CrossFit? Sí, yo hacía Tenía un CrossFit, box. pero aparte tenía un box y en el, Propietario de box también. sí, en el box me daba cuenta porque a mí me pasaban la programa y tal y teníamos pues eso en Natch y todo eso y yo lo modifiqué. A mí, o sea, Yo no quiero que mis clientes, o sea, yo no quiero limitar a mis clientes Claro. a que no se hagan snatch No, en mi box. y aparte- Decimos snatch por decir una cosa. Y aparte que me estás pagando tú. Entonces, Pero- si tú me dices que no te apetece hacer el Natch, a mí me da igual. Claro. O sea, vamos a hacer otra cosa, me parece bien. E incluso yo ya vi un poco la tendencia, e incluso ya he modificado un poco y muchas veces ya ni siquiera trabajamos en Natch con barra. Muchas veces que sé que esto, que sea muy purista de CrossFit, lo va a haber una barbaridad. Pero es que yo lo pensaba y decía, mira, tengo 4 personas luego que me vienen al mostrador que se me están quejando, pero tengo 45 que están contentas. Entonces es hacer también un poco balanza y mitigar daños. Sigo llevando la programación del Team Cartucho, por ejemplo, de CrossFit. Y, por ejemplo, yo limito muchísimo los handstand push-ups. Los handstand push-ups handstand con push-ups no keeping, tiene sentido. por ejemplo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque muchas veces que los metes, la gente se hace daño en el cuello y luego se pegan 2-3 días con dolor de cuello. ¿Para qué? O sea, Claro. no quiere decir, no puedo dejar de ponerlos porque es un box de CrossFit Claro. en el cual se hace CrossFit, pero no quiero que la gente luego se pegue 2 días sin venir. ¿Qué hago? Los pongo estrictos. Quien pueda los hace estrictos, perfecto. Y si no, trabajamos un press de hombro y ya Eso, está. yo soy de las del press de hombro. Claro, pero no pasa Claro. absolutamente nada. ¿sabes? Tiene más sentido. Iba a comentar, no lo he dicho antes porque no quería, muchas veces, esto lo he visto en varios podcasts, muchas veces al poner contexto a la pregunta, ya condicionan, ¿sabes? A tu respuesta. Entonces, estoy intentando aprender a no hacerlo. Entonces, para ver un poco qué opinas,
aunque ya lo hemos hablado el tema, porque vi un estudio que me da mucha rabia no acordarme del nombre, porque la gente luego dice, hay un estudio y luego a lo mejor es mentira, ¿sabes? Pero este... queda bien. Queda bien. Tiene el respaldo de que hay un estudio. Este existe, confiad en mí, gente. Vale, Este os prometo que existe. Que el entrenamiento de muy alta intensidad, tipo... Hablamos de tipo CrossFit y tal, cuando se hace a muy alto rendimiento, es casi igual, aquí sí que me puedo confundir en cuanto a la cantidad, pero da igual, que fumar 1 o 2 cigarros, creo. Entonces, te da que pensar porque dices, hostia, que quiero decir que es un poco lo que tú decías respecto a los extremos, creo yo, de que al final si te vas muy al extremo va a ser perjudicial igual, entiendo. Tú... ¿Qué opinas al respecto? Es decir, ¿consideras que, independiente de que haya un estudio sobre ello y tal, en tu opinión, un poco desde el punto de vista de medicina deportiva, ¿qué opinas acerca de...? Bien, o sea, creo que, como he dicho, lo importante es el equilibrio con todo. Y a la hora de estructurar un buen entrenamiento, creo que tienes que integrar un poquito esas zonas. Zona aeróbica, anaeróbica, haciendo... No se puede mantener esa intensidad todos los días de la semana. Bueno, que os voy a contar a vosotros de programar las sesiones. Tu entreno de fuerza. Y también trabajar mucho la prevención de lesiones, que es un área que tenemos ahí olvidada, que muchas veces vamos a hacer sentadillas, pero a lo mejor no la estamos haciendo bien y nos estamos cargando. Y con el tiempo luego tenemos problemas. Entonces, pienso que a lo mejor polarizarte muchísimo y quedarte en un extremo, pues te puede conllevar luego riesgos, porque a lo mejor tu cuerpo no está preparado para soportar siempre ese mismo estímulo. No sé si vas por... Sí, equilibrio total. Equilibrio. Yo creo... Y que no hay que perder nunca el hecho de el hacer trabajo de base nunca sobra, en todos los sentidos y en todos los deportes. Al final, siempre muchas veces cuando estás saturado o cuando vienes de estar machacando a muy alta intensidad, lo que sea, o estar machacando un patrón de movimiento, siempre el echar un paso atrás, volver a la base, volver a trabajar sobre la base y demás, esto siempre nos va a dar mucha versatilidad. Es muy importante. Esto yo lo hilo un poco porque con Nabil, por ejemplo, lo hemos hablado mucho, de que nosotros creemos que todavía no se han visto muchos de los daños del CrossFit, por ejemplo, porque al final es un deporte muy joven, igual que el deporte híbrido que nace del propio CrossFit. No se ha visto y realmente, pues mira, cosas como este estudio y demás pueden demostrar que al final, pues tiene que hacerse con cabeza, ¿sabes? Que al final... Que la dosis hace el veneno, Claro. ¿no? Total, de verdad que lo creo, Sí, sí. literal. ¿Tú qué opinas respecto a, por ejemplo, lo que le pasó al chico este en CrossFit, a Lazar Lazar Dukic. ¿Tú consideras que esto puede tener componente más genético, que simplemente es las pulsaciones elevadas, el tipo de deporte más meter agua? Un poco tu opinión simplemente desde el punto de vista ponemos médico. un poco en contexto que esto pasó Sí, en los CrossFit Games coméntalo. del año pasado, son los Sí. son El los 2024, últimos. ¿no? Sí, Sí. bueno, nada, en el primer evento que estaban realizando, si no me equivoco, era... Nada, justo. Sí. Ahí fue. Ahí fue nadando. Ahí estuvo el fallo. Fue nadando, sí. Bueno, perdieron de vista en el tramo final, que acababan con natación, a uno de los atletas y bueno, al final había fallecido. Y no había sido una causa de muerte Claro, creo súbita que posteriormente, cardíaca. no sé si fue, creo que su hermano hizo público que no tenía ninguna cardiopatía previa, ni que había tenido ningún tipo de fallo cardíaco, solo pues que seguramente por el sobreesfuerzo, pues venían de correr fuerte, creo que venían de correr 3 kilómetros o algo así, venían de correr fuerte, se tiraban al agua. Te hablo de memoria también, pero igual tenían que nadar en mar abierto, no sé si eran 800 metros, que bueno, ya es una distancia... Aparte, este chico creo que era exjugador de waterpolo y precisamente nadaba medianamente bien. Vale. Seguramente mejor que la mayoría, de hecho iba de los primeros. Pero bueno, esto no quita para que tú vayas a 180 pulsaciones, te empieces a encontrar más fatiga de la cuenta, agua caliente, no tengo ni idea. Claro, yo creo que de aquí se pueden sacar varias cosas. Por ejemplo, han mencionado, Nacho, la genética. Yo creo que tú puedes tener cierta predisposición genética, en medicina lo llamamos genotipo, son tus genes con los que tú naces, y luego está el fenotipo, que es lo que se manifiesta de esos genes, y eso está modulado por el ambiente. El ambiente es tu estilo de vida, tus hábitos, si fumas, si no fumas, si haces ejercicio y tal. Entonces, que tú tengas una condición genética no es una sentencia. Hay gente que muchas veces, no, es que esto es genética, me pasa esto por tal, o al revés. O sea, tú puedes tener más papeletas para una cosa, pero el estilo de vida
es una herramienta muy potente que puede hacer que no se manifieste. Eso por un lado. Luego, por otro lado, comentando el caso de este deportista, hay lagunas ahí, o sea, no sé exactamente lo que le pasó. Obviamente imagino que sería una persona suficientemente entrenada, pero muchas veces vemos también casos de gente que peta haciendo un deporte o que le ocurre, tiene lesiones, y es porque no entrenamos para hacer un deporte. Tú no puedes, o sea, hay que entrenar para hacer deporte, no puedes, de repente me apetece apuntarme, es como el que dice voy a hacer una media maratón sin prepararse, o me voy a apuntar, ahora que hay muchos Iros o competiciones, voy a apuntarme a un Iros y a lo mejor no llevo una buena base de entrenamiento, pues te puedes exponer a este tipo de sobrecargas que tu cuerpo en no este está... caso se entiende que no Claro. era el caso, porque de hecho era una atleta de élite. Claro, exacto, no es el caso. Entonces, bueno, pues creo que sobre todo en este caso, no sé si falló también a lo mejor la prevención secundaria, un poco la coordinación Creo que fue, o sea, creo no, eso falló seguro. No sé si el final hubiera sido diferente, si la atención hubiera sido más rápida, eso no lo podemos que esto es saber. algo común en eventos deportivos, a veces nos quedamos un poco como, Un poco cortos pero ¿por también. qué no estamos Ya. preparados? Y es No, en súper ese caso importante fue deficiente, eso seguro. estar bien equipados, o sea, tener el desfibrilador y el equipo preparado y haberlo ensayado, haberlo coordinado, saber cada uno lo que tiene que hacer, eso es Sí. fundamental, y tener gente preparada. Entonces ya no solo prevención primaria de Claro. evaluación del deportista, es qué hacer si ocurre, porque Y ya puede no solo, pasar. por un lado no estaba ni bien rodeado porque no había gente alrededor, y por otro lado que esa gente de la que estuviera rodeado no fueran voluntarios tampoco, que Ya. fuera gente preparada. Claro, claro. A modo resumen un poco, porque quedan 7% de batería de las cámaras. Ah, vale, sí. Vale. No, llevamos, Importante. no sé el tiempo que Llevamos bastante. llevamos. Tus recomendaciones para una persona deportista para prevenir un poco en general, ¿vale? Vamos a cerrarlo así, oye, pues la gente que sepa un poquito por dónde orientarse, y luego lo que más te haya impactado, que hayas visto. Todo lo que escucho son cosas por el culo. Todo lo que escucho, porque Ana ya nos dijo varios. Sí, En general en medicina. Sí, en general. Algo que te haya impactado muchísimo, ¿vale? Bueno, primero lo primero. Lanza ahí un poco ese mensaje de prevención. ¿Cómo Vale. se pueden prevenir? Bueno, pues a ver, yo creo que si eres deportista y estás escuchando esto, o tanto si no, a lo mejor no haces deporte a nivel profesional, pero te gusta y llevas un estilo de vida adecuado, creo que lo más importante es intentar hacer una actividad que te guste, mantenerla de manera sostenida en el tiempo, no forzándola, sino creando el hábito para que se mantenga. E intentar escucharte a ti mismo. A lo mejor un día no puedes llevar la misma carga que siempre, no pasa nada, se adapta, a lo mejor solamente sales a caminar, estiras un poquito, no pasa nada. Hay que escuchar a tu cuerpo, eso se ve mucho en deportistas, fuerzas y al final acabas mucho peor. Y luego, para mí, algo muy importante para la gente en general es que creo que tienes que plantearte cómo quieres llevar tu vida a los 70 años. Si tú quieres poder hacer ciertas actividades, pues tienes que trabajarlo a día de hoy, porque lo que haces a día de hoy es lo que vas a ser mañana. Y eso creo que es algo fundamental. Qué bueno. Ha quedado fino, ¿eh? Muy buen cierre, muy bueno. Venga, ahora lo... Ahora la pregunta del bronca, ¿no? Ahora claro. Vale. A ver, en general, lo que más me haya impactado. Escuché lo que comentó Ana, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo que sepas que cuando pasa esta conversación no me acuerdo de nada. A mí también me pasa eso. De nada. De Hay hecho, que normalizarlo. Antes un estaba poco. Víctor comentando cosas del podcast que serán del de Ana y yo no me acuerdo de nada. Lo borro de mi mente. Bueno, en fin. No sé lo que dijo, pero cuenta. Pues, a ver, me queda ahora mismo así un poco... algo que me ¿Crees que a lo impacta. mejor no has tenido ninguna así muy heavy o qué? Todavía residente. Da igual. Bueno, aún así pasamos mucho tiempo en el hospital y vemos muchas cosas. Hay alguna, está pensando. 100%. Seguro que hay. Lo que pasa es que también me pasa, o sea, a lo mejor como que lo tengo tan integrado y lo Sí, veo lo tan a tienes más diario, a lo mejor normalizado. para mí, os cuento algo y no sé si realmente, no sé. Puedo contaros algo que a lo mejor no tiene nada de chiste y tal, que a mí sí que me impactó a nivel profesional, por No, ejemplo, vale. y es rotando en la unidad de conductas adictivas, que nosotros pasamos también unas semanas por allí, y allí puede ir gente derivada de atención primaria por una adicción a una sustancia. Me gustó muchísimo, y eso yo no lo había visto nunca, es que en nada más entrar la persona por la puerta había una báscula
y el médico con el que estaba pesaba a los pacientes y les hablaba de ejercicio y indagaba en sus hábitos para no mandarle una pastilla de ansiolítico. Y a mí eso me impactó mucho a nivel positivo porque yo pensé, joder, creo que es de las primeras veces que veo, y encima en una consulta tan aleatoria como la unidad de conductas adictivas, que se aborde desde esta manera una adicción a una sustancia, porque muchas veces tiras de poco tiempo tal y no indagas en Lo eso. primero que hacen es pesarte. Y a mí eso me impactó y dije, Ponte, yo quiero quítate las zapatillas. quiero una báscula en mi consulta y quiero... 15% de la No, está bien. Proseguimos. A ver, ¿cuál es tu opinión? No, pero es que es verdad, porque al final era usar de verdad el recurso y decirle a la gente, no, es que te tienes que ir a andar 40 minutos y te pones algo de música que te guste tal y aumentas un poco tu frecuencia cardíaca, verás como la ansiedad luego se reduce, descansas mejor y, Muy buen consejo. y no te voy a mandar pastillas, porque no las necesitas ahora mismo y pues eso me impactó muchísimo. Sé que no es tan jugoso como una radiografía con una... Me parece súper top que hayan mencionado algo diferente. De hecho, yo creo que una de las cosas con la que nos tenemos que quedar del podcast es con no demonizar la salud, o sea, la salud no, sino los médicos en la salud pública e incluso la salud pública, porque hay muy buenos profesionales, hay gente que cumple con las medidas con las que tenéis. Con lo que podemos, exacto, realmente. Exacto. Y luchamos además también desde dentro. Estoy seguro. Mucho. Lo que sí que tengo claro es que el futuro, Tenemos que cortar. para mí, sí. Da igual, para mí el futuro es en la privada. Bueno, perdón, despídete, Paula, despídete. Chicos, ha sido un placer, me lo he pasado genial. Nos veremos por ahí corriendo por la playa. Seguro. En zona 2. Y como no se han apagado las cámaras y ya habéis despedido, el médico este que pesa a los pacientes en conductas adictivas es rollo. Si pesa más de 60 kilos, no es un yonki. Colgados.